456 curiosidades del juego del calamar. Sí, 456. Vamos a comenzar con el final hasta llegar al episodio que lo inició todo, así que basta de parla y vamos a lo que vinieron. Una similitud entre este último episodio y el último de la primera temporada es que en ambos tenemos escenas que se desarrollan en un aeropuerto, aunque mientras que Noeul abandona su relación con los juegos para ir a buscar a su hija, Gi-hun de cierto modo abandona a su hija para regresar a la isla, y a quien vemos junto al tipo de Norcorea que ayudaba a la soldado y a Sae-byok es nadie más que el hermano de esta última. Lo habíamos visto antes de que ella volviera a jugar. Pese a que da la sensación de que las bombas salieron de la nada misma, en realidad ya las habíamos visto años atrás, ya que cuando el policía está en los túneles en la primera temporada, se pueden ver explosivos si prestamos atención. Otro parecido que hay con ella es que los dos juegos finales, tanto el del calamar como el de las torres, terminan con un sacrificio. Por un lado tuvimos el de Sang-woo y por otro el del protagonista. Myung-gi terminó con la vida de más personajes importantes que el mismísimo líder, porque empezó con Thanos, pero también mató a Hyun-ju, a Min-soo y al jugador 100. Uno de los VIPs dice que nadie había ganado dos juegos anteriormente creyendo que Gi-hun saldría victorioso, lo que llama la atención, porque más que sorprendido por la doble participación del tipo, le sorprende su resultado, así que tal vez este no es el primero en volver a participar tras una victoria. Con la puerta abierta a más series del universo Squid Game, todo puede pasar. Porque sí, está confirmadísimo que se viene más. No se sabe si por parte de los coreanos. De todos modos, la adaptación estadounidense de la serie está en camino. Me podrán llamar Capitán Obvio algunos, aunque no todos la conocen. Estoy hablando de la gran Cate Blanchett, a quien pudimos ver dando vida a una reclutadora en Los Ángeles, así que si se quedaron con ganas de más, solo queda esperar. Hwang Dong-hyuk, el director y escritor de la serie, hace un cameo mientras el 246 está retratando a Noeul, es ese tipo que aparece desenfocado en el fondo. Esta es la primera vez en la que vemos a un bebé de verdad, debido a que todas las apariciones anteriores del hijo de la jugadora 222 eran generadas por computadora. Su padre Myung-gi no cambió de opinión a último momento como la mayoría cree. En realidad, el personaje siempre fue así. Este no quería que Jung-hee sobreviva para vivir felices los tres, sino porque solo la quería ella, y queda en evidencia con lo que hace y con cómo se pone con Gi-hun creyendo que su exnovia había tenido algo con él. Si bien su comportamiento fue confuso hasta casi el último momento, lo poco que le afectó la muerte de quien supuestamente tanto amaba, ya nos estaba hablando un poco de cómo era. Las palabras que vemos en las paredes componen la frase Hodie mihi Crash TV, que puede significar hoy a mí, mañana a ti, representando que la muerte o circunstancias por las que una persona sufre hoy pueden afectar a otro mañana. Una reflexión sobre lo fugaz que es la vida y además es una gran adición considerando la temática de la serie. Lamentablemente, el protagonista no pudo salvarse junto al bebé, pero si lo hubiera hecho, habría sido casi milagroso. Y es que las probabilidades de que una persona sea el único superviviente entre dos grupos distintos de 456 personas diferentes es literalmente de 0.000481%. En otras palabras, la probabilidad de que esto ocurra es de 1 entre 207.936 posibilidades. Y pese a ser un final insatisfactorio, es realmente el más coherente, dado que para este punto de la trama, Gi-hun prácticamente había sido espectador de lo despiadado que es el mundo. Incluso él hizo sus cosas, entonces podría resultar incoherente su sacrificio por un bebé que recién conoce. Sin embargo, tiene mucho sentido debido a que no solo es su redención, sino que también es el eco de todo lo que atravesó el personaje durante las 3 temporadas. Así que un acto tal cual este, en mi opinión, es un gran cierre sin importar lo cliché del asunto. Y se refuerza el tema de la naturaleza humana cuando vemos que los juegos no se limitan a Corea, sino que al menos por lo que parece, los responsables detrás de ellos operan globalmente, o al menos lo hacen en Estados Unidos. Los juegos están hechos para hacer que todos los participantes saquen lo peor de sí mismos, que se abracen a sus peores instintos. No obstante, Gi-hun nunca se deja atrapar del todo por la oscuridad, sacrificándose por un bebé que no solo lo hace ganarse el respeto del líder, sino que toca la poca humanidad que queda en él, provocando que haga lo que hace en el final, y además inspira a Noeul a seguir viviendo, quien en ese momento se encontraba sumida en una oscuridad similar a la del protagonista, e incluso da la sensación de que si hubiese podido, habría salvado al 333 a pesar de todo, porque después de lo que le hace, no lo suelta hasta que se rompe el traje.
La fecha de defunción del jugador 456 es el 6 de noviembre de 2024. ¿Cómo crees que habría terminado la frase? La chamana predijo de cierto modo que Gi-hun salvaría a la hija de la jugadora 222 porque en el juego de las puertas le dice que hay una razón por la cual vivió más tiempo del que estaba destinado y se lo dice mientras está mirando a Jung-hee. Aparte, a diferencia del resto, que solo quiere ganar, el protagonista tiene una razón más importante, más allá del dinero y su propia supervivencia. Y además, la chamana predijo la muerte del jugador número 100, ya que tras su traición le dice que se rompería el cráneo y la columna, que yo creo que cuando cayó se rompió más que eso, pero bueno. En la pared, por cierto, hay una escritura en coreano que se traduce algo así como la seguridad es lo primero o la seguridad es importante. Muy irónico considerando el peligro de cada plataforma. El enmascarado, que corríjanme si me equivoco, jamás revela su nombre, le dice a Noeul que necesitaba un riñón para alguien y la apuñala en ese mismo lugar. Además, pese a que no se especifica para quién era que lo necesitaba, nos da un pequeño panorama de por qué hace lo que hace, ya que no creo que a un tipo en una posición tan alta en la organización le falte dinero, aunque esto del negocio interno de la venta de órganos es algo que nunca terminé de entender, si es otra manera en la que la organización se sustenta o si es un extra entre ciertos guardias. Si alguno sabe bien cómo es bienvenido a explicarlo. Por alguna razón, las carpetas que contenían la información de todos los juegos desde su creación dicen Squid Archives, que no se entiende muy bien el porqué teniendo en cuenta que los responsables principales son coreanos. Al menos eso parece viendo que el Dakji, un juego típico de Corea, es el que se usa a la hora de reclutar jugadores en otras partes del mundo. Y algo muy extraño es el muñeco de goma o maniquí o lo que sea de Oil-Nam, el cual está guardado junto a su traje y máscara de presidente de la organización. ¿Qué carajo fue eso? Si bien es obra de las drogas, Min-soo ve en más de una ocasión a Semi, a Thanos lo ve en el final y a Nam-gyu lo ve tras su muerte. Esto, sumado a que Gi-hun tuvo una visión de Sae-byeok antes de terminar con el jugador 100, le da cierto peso a los dichos de la chamana sobre que ese lugar estaba lleno de almas y fantasmas que sufrieron ahí. Obviamente no creo que sea nada paranormal, pero es cuanto menos interesante. El hospital Seo-hyeon que nombran, en el cual estaba la hija del jugador 246, existe realmente, así que si andan por Busan, Corea, pueden visitarlo. Es reconocido por sus tratamientos de dermatología y cirugía plástica de alta calidad, entre otras cosas. Esta lámpara que está al lado del líder, por alguna razón, tiene un diseño muy similar al de su máscara. El policía le aclara que entre todos los antecedentes que tiene Woo-seok, ahora se le sumó el de maltrato animal, y es que en Corea, tal cual debería ser en todo el mundo, esto implica cárcel, trabajos forzados o multas de hasta 10 millones de wones que equivaldrían a casi $8.500. Es raro que les hable sobre los juegos y todo lo ocurrido en la isla en lugar de explicarles cómo presenció a uno de esos tipos cometer un asesinato, aunque ahora que lo pienso, es probable que haya evitado el tema para no tener que explicar qué hizo con el cadáver del reclutador. Y es que lo más probable es que junto a Gi-hun y Jung-ho se hayan deshecho de él. El Capitán Park se delata en parte dado que reacciona de mala manera y además se está mordiendo las uñas de los nervios mientras escucha a Jung-ho y compañía hablar de lo cerca que están de la isla. Esta VIP no es coreana como los jugadores y los responsables de los juegos, sino que es china, al menos ese es el idioma en el que le habla a uno de sus compañeros. Algo muy extraño es que se haya decidido que el bebé sea un jugador, no por lo retorcido del asunto que está de más explicarlo, sino que al igual que vemos en las dos ediciones, los jugadores firman una especie de consentimiento antes de empezar a jugar, entonces es muy injusto para el bebé viéndolo desde este punto. Al parecer, el líder y compañía cambiaban las reglas a conveniencia, y no, un poco de leche no va a saciar el hambre de un recién nacido que necesita alimentarse casi constantemente, ni hablar de los pañales y demás, aunque bueno, tampoco es que lo vimos durante mucho tiempo. El CGI vuelve a estar presente, porque el perro que vemos no es real, sino que está animado por computadora y su cadáver es una especie de muñeco. En este episodio nos despedimos de Nam-gyu y las pastillas de Thanos, las cuales seguramente eran de conocimiento entre los encargados de los juegos, ya que como se vio anteriormente, todos los jugadores son chequeados al llegar a la isla, así que lo más seguro es que estos retorcidos le hayan dejado las pastillas a Thanos a propósito con fines de que se generen distintas situaciones, tal cual hicieron con el bebé. El muñeco gigante que está moviendo la soga no es original de Squid Game, sino que se trata de Cheol-soo,
un personaje que aparece en varios libros infantiles coreanos y sobre su compañera les cuento más adelante. Este se podría considerar una versión nueva del Puente de Cristal, debido a que ambos son el quinto de sus respectivas ediciones y para superarlo hay que cruzar un largo tramo que implica saltos. En mi opinión, este estuvo un poco mejor, aunque el de la primera temporada no tiene nada que envidiar. La canción que cantan los muñecos mientras están jugando no es del juego del calamar, sino que se trata de Koma Ya, una canción tradicional infantil coreana que la cantan los niños mientras juegan a saltar la cuerda, con un espíritu bien infantil acorde al programa. Y así suena la canción en algunos idiomas. Noeul no terminó teniendo un parentesco con Sae-byok tal cual muchos creían, pero al igual que ella, se mueve por el techo para llegar a distintos lugares de la enorme instalación. Gi-hun le pone su chaqueta al bebé de manera similar a cómo el anciano le dio su chaqueta de 001 en el pasado. Además, Oil-Nam se la da al 456 resultando ganador, mientras que este último se la da al 222 y ya sabemos lo que pasó. Y la muerte de la jugadora 149 tiene un doble presagio. Por un lado, le había dicho a su hijo que él podría vivir sin ella, pero que ella no podría vivir sin él. Si bien fue ella quien terminó con la vida de Young-sik, no pudo soportar su ausencia, así que se suicidó. Y digo doble presagio porque la chamana les dijo que morirían juntos. A pesar de que no murieron en el mismo instante ni en el mismo lugar, Geum-ja muere en vida en el momento en el que acaba con su hijo, y poco tiempo más dura tras el suceso. Aparte, es un paralelo con la muerte del jugador 069 en la primera temporada, el cual también se colgó después de perder a un ser querido. En su caso, había sido su esposa. Young-sik, por cierto, parece un paralelo de Gi-hun en la primera temporada, ya que ambos son adultos endeudados que buscan refugio en sus madres, y ambos fueron amenazados por sus acreedores con cosas relacionadas a los órganos. Tal vez, si el 007 hubiera sobrevivido, habría tenido un giro brusco en su manera de ser al igual que el protagonista, cosa que dudo muchísimo. El episodio 2, que por cierto es el mejor calificado de la temporada y el segundo mejor de la serie en general según muchos fanáticos al contar con un sólido 8,8 sobre 10, marca la despedida a muchos personajes, como por ejemplo la de Young-sik, de una manera impecable, porque en una misma escena que una madre le está dando la bienvenida a su hijo al mundo, vemos cómo otra lo está despidiendo de él, irónicamente por proteger al bebé. Hyun-ju pierde la vida de una manera muy similar al modo en el que había dicho la chamana durante el pentatlón. Pese a que esta dijo que la mataría con un cuchillo, no fue ella quien lo hizo justamente, pero en el método nuevamente volvió a acertar. Este episodio recuerda al de las canicas, porque ambos son el cuarto juego y además es donde más personajes relevantes mueren. En este caso, perdemos a los dos mencionados, a los compañeros del 100, a la mismísima chamana y finalmente a Daeho. Cuando este último muere, se nos muestra a In-ho como si estuviera confirmando su postura al ver el modo en el que una persona como lo era Gi-hun cedía ante sus instintos más oscuros, cosa que finalmente terminó venciendo, pero esta escena es excelente para demostrarnos que nadie está exento del mal, y el líder lo sabía mejor que nadie. Nam-gyu demuestra una psicopatía más allá de todo lo que había ocurrido hasta este punto, dado que no solo mata, sino que disfruta haciéndolo, y de una manera muy particular, porque nadie en su sano juicio, por muchas drogas que tome, se enfocaría en cosas tal cual el apagamiento de la mirada en una situación como en la que se encuentran. La canción que este canta burlándose de Myung-gi es Love Scenario del grupo coreano iKON. Curiosamente, cuando se pone a cantarla, en el fondo hay un texto en la pared que dice "Cuidado con el amor", un detallazo que encajó muy bien en el momento. Hyun-ju se sabe defender tan bien, obviamente por su paso por el ejército. De todos modos, da la sensación de que también sabía judo, debido a que lo que la vemos hacer en este juego es digno de una judoka.
La chamana nos dejó ver que no seguía tanto a sus dioses como decía, porque se hacía la que sabía el camino por una fuerza mayor, aunque en realidad fue marcándolo con las flechas de sangre. De todas maneras, bastante inteligente por su parte. Por acá hay un pequeño guiño a la organización detrás de los juegos, porque entre todos los dibujos que hay en el laberinto y las salas se puede ver un calamar. Y la canción que suena cuando abren la puerta de salida es Congratulations de Cliff Richard. Jung Bae y el resto de jugadores involucrados en la rebelión son colgados como traidores tal cual habían colgado al médico en la primera temporada. El título es Llaves y Cuchillos, siguiendo un formato similar a los primeros episodios de las temporadas anteriores, los cuales son dos cosas separadas por una Y o una coma, ya que uno es sustento y azar y el otro es luz roja, luz verde. Y el líder se está tomando un whisky Glenallachie, o como se diga de Escocia, con un valor de aproximadamente $600, lo típico. En el debut de esta temporada se nos aclara lo que sabíamos hace años, aunque esta vez se les dio un nombre a cada uno, y es que si bien solemos llamar soldados a todos los guardias, al menos en mis subtítulos, se supone que los cuadrados son los oficiales, los triángulos los guardias y los círculos los trabajadores. El motivo por el que este le dice a Noeul que las norcoreanas saben disparar es porque a diferencia de Corea del Sur, donde el servicio militar es obligatorio tan solo para los hombres, en Corea del Norte las mujeres también están obligadas a servir en el ejército desde 2015. Un diálogo que no queda muy en claro al no saber esto. La soldado, por suerte, tiene tipo de sangre cero negativo u O, lo que significa que su sangre puede ser transfundida a otras personas de cualquier grupo sanguíneo en una situación de emergencia. Las palabras junto a la calavera que hay en la entrada del juego literalmente son calavera o un derivado arriba, mientras que la palabra de abajo es tonto o bobo. Esta que hay en lo más bajo de la columna significa espinacas, reforzando la atmósfera infantil, porque por más que sean pocos los niños que quieren comerlas, es un alimento que no suele faltar en la dieta coreana sin importar la edad. Así suena el ¿dónde estás? En algunos idiomas. Las llaves y los cuchillos tienen exactamente el mismo color de los uniformes, tanto de los jugadores como de los soldados. Jung-ho le sirve alcohol a su compañero y este está a punto de hacer lo mismo por él, porque en Corea, dentro de su cultura alcohólica, se considera de mala educación servir tu propia bebida. Uno debería esperar a que alguien más ofrezca servir y se refleja en este momento. De cierto modo, había un pequeño presagio sobre la relevancia de Myung-gi, porque este es el único personaje importante en sobrevivir al motín, sin necesariamente formar parte del grupo de Gi-hun. No viene al caso, pero a pesar de que esta temporada tiene los episodios más largos, llegando a tener en total una duración de más de 6 horas, Gi-hun, pese a ser el protagonista, tiene menos de 1 hora de diálogo. Obviamente, por los primeros episodios, en los que parecía que le habían arrancado la lengua. Por acá, el ahogado está respirando, muy levemente, más se nota. Igualmente, el movimiento de las olas no habrá facilitado la toma. Y la última escena del episodio es del protagonista diciendo que todo es tu culpa, mientras mira la cámara refiriéndose a Dae-ho, aunque en realidad pareciera que nos lo está diciendo a nosotros, los verdaderos VIPs en todo este asunto. En el final de la segunda temporada nos despedimos de Jung Bae, el compañero del protagonista. Su actor responsable declaró que, contrario a lo que muchos creían, mientras era ejecutado, Jung Bae no estaba culpando a Gi-hun, sino que su rostro estaba tratando de transmitir una disculpa por no poder hacer nada en una situación así. Este momento marca un gran paralelo con Ozymandias, el episodio de Breaking Bad en donde el protagonista ve a un ser querido ser asesinado de la misma manera en la que vimos en esta escena de Squid Game. Las expresiones y los ángulos de la cámara recuerdan mucho a Walter y compañía. Lee Byung-hun siente que una parte del líder en realidad está apoyando a Gi-hun en esta situación, deseando que este último, por así decir, gane y que le demuestre que tiene razón sobre la humanidad, que vale la pena salvarlos. Aunque como este prefirió hacer un pequeño sacrificio por el bien mayor, el líder cambió de opinión al sentir que Gi-hun no era tan diferente a él y a sus hombres. Al matar a Jung Bae, además, está demostrando su filosofía, porque le deja ver a Gi-hun la hipocresía que hay en sus ideales, y aparte,
reafirma su postura acerca de que lo que separa a unas personas de otras no es la situación en la que se encuentran, sino cómo lidian con ella. La verdad que a pesar de parecer riesgoso, en realidad lo hizo todo fríamente calculado. Dado que no participó del primer juego, en el segundo su equipo jugó último, así que fácilmente, en caso de haber perdido, pudo haber matado a todos y sobrevivir sin que el resto se entere, y durante el tercero no lo vimos todo el tiempo, por lo que también se pudo haber escondido solo sin que nos enteremos. El actor admitió haber sentido escalofríos al leer el guión, y es que literalmente el tipo le está dando vida a 3 personalidades diferentes. Un solo personaje, pero muy distinto en cada una de sus facetas. Byung-hun dice que fue uno de los retos más grandes de su carrera, sobre todo a la hora de rodar este episodio, en el que se tenía que asegurar de que cada matiz estuviera presente dependiendo qué cara estaba mostrando. Y un datazo, la particular pistola que este maneja es una Colt M1911 con acabado en níquel. Cuando Gi-hun dice que los que mandan están arriba, se pudo haber percatado de la verdadera identidad del jugador 001 porque todos miran al techo menos él. Por acá hay un pequeño error, porque un guardia es derribado por Gi-hun y baja las escaleras. Sin embargo, está vivito y coleando en la siguiente escena cuando el jugador 390 está disparando a los guardias. En todo este alboroto, si prestamos atención, podemos ver a uno de los camarógrafos que transmiten a los VIPs. Obviamente no, se trata de otro error. Igualmente Netflix ya corrigió la mayoría de estos. Y cuando Yeon-gil se queda sin munición, vemos que aprieta su arma para recargarla, no obstante, cuando un MP5 se vacía, la cámara permanece abierta, por lo que al recargar hay que cambiar los cargadores y liberar la cámara hacia adelante. El miedo de Dae-ho no salió de la nada misma, además de que hubo pequeñas pistas a lo largo de los episodios, ni bien la cosa se pone tensa podemos verlo completamente aterrado en el fondo. Si bien se nos terminó explicando, para este punto no sabíamos muy bien qué sucedía con él, aunque declaraciones como que su padre lo había obligado al entrar al ejército tras ver a su único hijo varón siendo influenciado por sus hermanas, nos estaban dando pistas discretamente. La traición de Min-soo a Semi fue interpretada por muchos como un paralelo a la traición de Sang-woo a Ali en la primera temporada, que si bien es muy diferente, el hecho es el mismo, y llama la atención viendo el resto de paralelos entre el grupo de la temporada debut y el otro. El séptimo episodio de la segunda es considerado el peor de la temporada al tener una calificación de 7,0, que igualmente sigue siendo una puntuación que muchas series consiguen con su mejor capítulo, así que no hay nada que reprochar. Durante el último juego de la temporada, Thanos está bailando con su compañero el baile de Round and Round, algo típico en Corea donde los niños forman parejas y bailan al son de la canción. Además, si quieren aprender la coreografía completa, Netflix Corea subió un tutorial para aprender el baile paso a paso. Y es que sí, Round and Round es una canción clásica entre los jóvenes coreanos, y el juego del calamar no se olvidó de ella. Y cuando Thanos gira el brazo al igual que Top lo hace en Bang Bang, no fue una referencia a su famoso videoclip tal cual se creyó durante mucho tiempo, sino una casualidad, aunque los fanáticos del rapero y de su banda relacionaron todo rápidamente. Un detallazo es este pequeño vistazo a Gi-hun mirando conmovido a la madre y al hijo, porque pareciera que verlos le está recordando a su propia madre y todo lo que ocurrió con ella en el pasado. Yeon-gil mata a un jugador como si nada, lo que es curioso porque puede que esta haya sido su manera de jugar en la edición en la que participó, y más curioso es pensar que muy posiblemente así habría ganado Sang-woo, no de una manera tan brutal como el líder, pero sí que estaba dispuesto a hacer cosas que otros no con tal de sobrevivir. Esto a su vez marca un pequeño paralelo con su hermano, porque en la primera temporada lo vimos dejar afuera a un guardia de la misma manera. Al igual que en el pasado, el juego de las cuerdas se ideó para formar equipos y el juego de las canicas se ideó para romperlos, en esta ocasión vimos cómo se formaron amistades en el pentatlón y cómo se disolvieron gracias al juego de las puertas. Una gran estrategia psicológica por parte de los responsables de los juegos con fines de estresar más a sus participantes. Y algo similar hace el líder con Jung-bae, ya que lo salva solo para matarlo al final al frente de su gran amigo. No viene al caso, pero uno de los extras se resbala al caminar entre tanta sangre, lo que pasó desapercibido entre los productores, más no entre los fans, quienes viralizaron el pequeño momento instantáneamente. Hablando de sangre, esta desaparece mágicamente entre una ronda y otra. No creo que los soldados puedan limpiar tan rápido, pero bueno.
En el momento en el que Gi-hun está sosteniendo el tenedor, se puede ver la cámara a través del reflejo. Esta es la primera vez en la que el título se presenta con color debido a que la O está en azul y la X en rojo, adoptando la temática de la serie. Sin embargo, anteriormente, siempre que se presentaba el título era en blanco. Thanos iba a recibir el golpe de Myung-Gi en un principio, al menos así lo dictaba el guión. No obstante, al director le pareció que si lo esquivaba, el público tendría la sensación de que sería Thanos el ganador de la pelea, por lo que fue una gran maniobra disuasiva, haciendo que el impacto de su repentina muerte sea más grande. Y obviamente el par estaba actuando, pero igualmente tuvieron libertades a la hora de hacer la escena e intentaron aportar intensidad naturalmente con el objetivo de hacer la pelea más realista. Por suerte, nadie sufrió daños y nadie fue verdaderamente apuñalado con un tenedor durante el rodaje. Yendo hacia el pentatlón, de entrada un detallazo es que los responsables hayan añadido un arcoíris a este escenario, porque es como si de alguna manera se estuviese representando un camino al cielo, en otras palabras, un camino hacia la muerte. En la pizarra que vemos en el fondo están escritos estos horarios, los cuales justamente indican que es hora de hacer deportes. En Corea se suele asistir a la escuela desde las 8 hasta las 17 y a las 15 es cuando se realizan actividades físicas. Al menos así funciona en un gran número de instituciones. Mientras que las notas musicales son de juegos educativos de Corea en los 60, además que está escrito: no se olviden de traer sus flautas. La canción que suena durante el juego es To You, una de las pistas más icónicas de la década de los 80 entre los jóvenes coreanos, usada comúnmente en festivales escolares y eventos deportivos buscando animar a los equipos participantes, por lo que haber elegido To You para esta escena fue otro gran movimiento por parte de los responsables. Y la enorme entrada con 3 palabras inscritas, las cuales se traducen como fuertemente, enérgicamente y firmemente o derivados, no está solo para apoyar a los jugadores, sino que se usan históricamente en escuelas coreanas con fines de alentar a los niños en eventos deportivos. En cuanto al juego, el actor de Dae-ho tuvo tantos problemas a la hora de llevar a cabo su escena de Gongi que terminaron contratando un experto para realizarla. A pesar de que el actor había practicado, no paraba de fallar. En otras partes del mundo también jugamos a esto, aunque es conocido por otros nombres como Matatena, Payaya, Yaces y muchos más. No te olvides de comentar qué nombre tiene en tu país. Por el polvo que había en el set, cada vez que un equipo terminaba de filmar una vuelta, tenían que limpiar intensamente porque todo el camino quedaba lleno de grava y arena, llegando a tomar descansos y a usar mascarillas para evitar problemas. Durante la secuencia, hubo nada más y nada menos que 300 extras involucrados, además de unos 100 miembros del equipo encargados de diferentes tareas, por lo que el rodaje no fue algo sencillo. Según Hwang Dong-hyuk, cada vez que decía corte, todos, incluido él, comenzaban a toser. El juego en su totalidad tardó nada más y nada menos que 2 semanas en filmarse. Justamente el polvo mencionado fue uno de los factores principales que hicieron tan largo el rodaje. Hyun-Yu abofeteó a Seon-Nyo después de múltiples fallos, pero lo que no vimos fueron las múltiples bofetadas. Y es que al no lograrse en una sola toma, el actor encargado de la jugadora trans le dio más de un cachetazo a su compañera, al punto de que al finalizar se terminó arrodillando para disculparse con la actriz. El motivo por el que le pidió a todos voltearse a la hora de jugar al Yegi es porque, tal cual dice, desde que en el ejército descubrieron que era transgénero, incluso en su familia siempre la miraron fijamente, y como todos lo hacían, no podía actuar bien ante tantos ojos. Aparte, el juego implica abrir bien la pelvis y usar la parte interna del pie, lo que se considera poco femenino, y encima de la vergüenza de que la vean efectuar movimientos masculinos, pidió que se volteen para que no se le note ningún bulto ni haya nada rebotando por ahí. No es casualidad que aclare que no finalizó su transición. Con respecto al grupo principal, Lee Jung-jae se lastimó la cadera después de 2 meses de práctica buscando perfeccionar su Yegi, lo que logró aunque con dichas consecuencias. Igualmente son gajes del oficio. Acá se da una referencia a otra serie, y es que Young-sik le dice a su madre que piense en la zorra con la que su padre la engañó. Y es que hay una serie en la que Kang Ae-jin participa, llamada Un negocio virtuoso, en donde interpreta una madre de familia que es engañada por su marido, por lo que muchos consideran este diálogo un pequeño guiño a la actriz. Jung-hee afirma que es buenísima en el dakji, y tal cual lo dijo, lo cumple, al menos el personaje, porque su actriz se esforzó seriamente buscando dar vuelta al cuadrado, pero sin
importar las ganas que le ponía, no lograba hacerlo. Es por eso que tanto este lanzamiento como otros que vimos se modificaron con CGI para adecuarse a las necesidades de la serie. Y el motivo por el que muchos se sorprenden al verla elegir el Dakji es porque solía ser un juego de chicos, al contrario del Gongi, el cual casi siempre era jugado por las chicas. Y sí, por este mismo motivo llama la atención que el Gongi sea la elección de Daeho y el terror de Jung-hee. El actor del 001, totalmente metido en su papel, se cacheteó más duro de lo que los productores esperaban, por lo que entre tomas tuvieron que tomar un pequeño descanso para que no se le hinche la cara. Y un detallazo es que haya tirado tantas veces el trompo mal, cosa que hacía con la mano derecha cuando por muchas cosas sabemos que el personaje es zurdo. De todos modos, el actor declaró que a pesar de que quería fallar, tiraba bien el trompo, incluso con los ojos cerrados, y fue por eso que lo hicieron cambiar de mano. No es que el líder estaba jugando con sus compañeros tirando con su mano mala a propósito como la mayoría creíamos. Al completar el juego, Jung Bae está casi llorando, al parecer por alegría. No obstante, su actor se golpeó con una cámara unos segundos antes y camufló sus expresiones de dolor logrando excelentes resultados, porque si no era por sus declaraciones, creo que todos nos habríamos tragado su falsa emoción. Los guardias que amenazan a Noe-ul le dicen Nam Nam Buk New, lo que están viendo en pantalla, que se traduce literalmente como hombre sur, mujer norte. Una frase usada despectivamente, la cual se refiere a que los hombres de Corea del Sur son más atractivos y exitosos que los del norte, mientras que se cree que las mujeres norteñas son más bellas que las del sur. Justamente antes de los juegos, cuando Noe-ul va a visitar a este tipo, hay un cartel que dice matrimonio entre un hombre surcoreano y una mujer norcoreana, debido a que existen agencias que se especializan en emparejar a dos personas de dichas características. Al terminar, Yeon-mi llama a Uni a Hyun-yu, y disculpen mi pronunciación. El motivo por el que la vemos tan conmovida es justamente porque es la manera en la que una joven coreana se dirige hacia una hermana o amiga mayor que ella. Así que Hyun-yu, con sus temas relacionados a la identidad de género, se sorprende y alegra mucho al ser reconocida por su compañera. Y cuando Thanos le dice a Nam-gyu que tiene que llamar a Semi con la palabra Nuna, se refiere a un término similar al anterior, aunque en este caso es usado por hombres para dirigirse a una hermana o amiga mayor a ellos. Incluso se puede usar con parejas. Cuando empiezan a hablar de los significados de los nombres, es porque en Corea utilizan hanjas, caracteres con uno o varios significados cada uno, similar a los kanji japoneses o a los hansis chinos. El apellido de Gi-hun, Seong, literalmente puede significar apellido, aunque también se puede leer el hanja como éxito o logro, lo que podría ser una referencia a su desempeño en la primera edición en la que participó. Seon-Nyeon, en cambio, se puede interpretar como hada, lo que es muy acorde al personaje, pudiendo ser intercambiable con chamana, bruja o derivados. Y Noe-ul significa puesta de sol. Curiosamente, Saebyok se traduce como salida de sol o amanecer. Una controversia que generó este episodio fue que Daeho hable sobre la guerra de Vietnam y que le digan que su padre fue un hombre honorable. Esto provocó que muchos vietnamitas se indignen y prácticamente cancelen Squid Game en su país, ya que haber agregado el diálogo de "tu padre debe ser un hombre honorable" fue como si lo felicitaran por los actos que cometió contra Vietnam. Antes de que terminara el juego quedaban dos equipos, que teniendo en cuenta la asistencia de 365 jugadores, un número impar, llama la atención, porque esto significa que el equipo final no competiría contra nadie, al menos que un solo equipo jugara mientras se limpiaba el otro lado de la arena. Ah, y por acá hay una escena eliminada de Thanos y su equipo jugando al pentatlón. Antes del juego, Yeon-gil se enoja con Thanos por lo que dice, que si bien puede parecer otra de sus actuaciones, da la sensación de que esta vez sí que se enojó de verdad, ya que Thanos le dijo que se encargue de sus hijos y ya todos sabemos lo que pasó. Algo similar ocurre en otro momento, aunque con la jugadora 222, porque pareciera que su empatía al notar que está embarazada es genuina, nuevamente teniendo en cuenta todo el tema relacionado a su esposa. Ahora me pueden llamar Capitán Obvio, pero Semi hace el chiste de las piedras del infinito por el Thanos de Marvel, de quien el personaje saca el nombre. Sí, creo que el 90% sabrá de lo que hablo, pero siempre hay alguien que se le pasó desapercibido. Si bien no se especifica la edad de Semi, podríamos interpretar que tiene unos 24 o 25 años si tomamos en cuenta la fecha de nacimiento de su actriz, quien llegó al mundo en 1999. Thanos, en cambio, sería el mayor, ya que Top, a la hora de filmar sus episodios, tenía unos 37 años para sorpresa de muchos que creían que era más joven. A lo que se refiere Young-sik cuando le dice a su madre que ella ya pasó por situaciones desfavorables,
es a la Guerra de Corea ocurrida entre 1950 y 1953, donde los dos bloques del país se enfrentaron con el objetivo de reunificar el país dividido por un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en cuanto a los soldados, cuando uno de ellos dice que salvó los ojos de uno de los fallecidos, dando a entender que los van a vender, ante la duda de tantos, sí, esto es posible, aunque no se trasplanta el ojo entero, sino la córnea, siendo capaz de devolver a alguien la visión, ya sea parcial o total. En el tercer episodio es cuando conocimos a la mayoría de personajes que nos acompañaron en esta segunda parte de la serie, y como no podía ser de otra manera, hubo personajes que fueron una especie de paralelos, o al menos que nos recordaron a otros que conocimos en la primera edición en la que Gi-hun participó, como la chamana, que a más de uno lo hizo recordar a Mineo. Thanos comparte varias similitudes con Doksu, siendo ambos antagonistas en grupos opuestos a Gi-hun, que pese a que el de la primera temporada le causa más problemas, cumplen roles similares. Aparte, Thanos tiene una personalidad muy diferente, pero que en ocasiones nos recuerda al criminal. El protagonista dice exactamente la misma frase que Sang-woo al confrontarse con los guardias. 참가자 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. 맞습니까? 참가자 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. ¿맞습니까? El zoom que vemos en el momento en el que se percata que su muela ya no tiene el rastreador es idéntico al que vimos anteriormente cuando descubre las dificultades que le supondría la forma que eligió en el juego de la galleta de azúcar. Y otro paralelo se da durante Luz Roja, Luz Verde, porque Gi-hun ayuda a un personaje de la misma manera en la que él mismo fue ayudado por Ali en el pasado. El Danubio Azul se puede escuchar como en la primera temporada, en circunstancias diferentes pero presente en ambas ocasiones, y Fly Me to the Moon se repite, al igual que en la primera temporada la escuchamos durante el primer juego aunque reversionada por completo. Hablando de Roma, durante Luz Roja, Luz Verde, al jugador 293 le disparan solo para reaparecer al poco tiempo y volver a recibir un disparo. Mientras se dirigen hacia la arena, hay una mano mágica que le rasca la espalda a Jung Bae. Al parecer estaba acomodando algo, y si bien se cree que es la mano de alguien que se coló, es la mano del actor. Lo que sucede es que por el modo en el que se encuadró la toma, da la sensación de que es de alguien más. El capitán del barco desde temprano estaba dando señales de que no era tan inocente tal cual parecía, porque al escuchar lo mucho que sabía el policía sobre los juegos, su cara está delatando que no le cayó para nada bien. Aparte, parece que aprieta un botón, como si estuviese mandando un mensaje, aunque esto es algo inchequeable. El gut o gut que se ofrece a realizar la chamana se trata de ofrendas o sacrificios a dioses, espíritus y cosas similares ejecutados justamente por chamanes coreanos, y sus objetivos son crear bienestar promoviendo el compromiso entre los espíritus y la humanidad. Y por fin, después de años de debate generados por la primera temporada, se nos aclara que los monos con los que se visten los guardias son rosas y no rojos, al igual que muchos decían. De nuevo con los participantes, la jugadora 44, tal cual dije, es una chamana coreana, que se suele conocer como mudang, un término con connotaciones despectivas. El chamanismo en el país es una tradición espiritual que data desde la antigüedad, y si bien ya no son tantos los coreanos que lo practican actualmente, siguen existiendo. Mayormente son mujeres. Lee Myung-gi es interpretado por Im Si-wan, quien no solo actúa, sino que también forma parte de la boyband CA, mientras que la actriz que interpreta a su exnovia es Jo Yuri, una idol coreana que además de gozar de una exitosa carrera de solista, fue integrante del grupo IZ*ONE. El asunto de Myung-gi y las criptomonedas, por cierto, es bastante verosímil, dado que el mes anterior a estrenarse la segunda temporada, la policía coreana había arrestado a más de 2000 personas ligadas a estafas con criptomonedas, siendo una problemática creciente en el país asiático y en muchos otros lugares del mundo. Hyun-Joo es interpretada por el actor Park Sung-hoon, lo que causó una gran controversia por el hecho de no tratarse de una actriz transgénero. Según los responsables, esto fue porque en Corea no hay tantos actores que cumplan con dichas características. A mí me resultó un gran trabajo de todas maneras, pero ustedes me dirán qué piensan. El personaje pareciera haberse basado en el caso de la soldado transgénero Byung-hee-so, fallecida trágicamente en un aparente suicidio en 2021. Ascendió hasta el rango de sargento de personal y era conductora de tanques antes de ser dada de baja del ejército en enero de 2020 después de someterse a cirugía de afirmación de género en 2019.
Nunca se dijo nada al respecto, mas también podría basarse en Fukunaga Yuji, un personaje del IR Game que, tal cual acabo de comentar, nunca se habló de una conexión entre los personajes, pero sí que Hwang Dong-hyuk dijo haber usado el manga como inspiración para crear la serie. Y a pesar de que muchos consideran esto inclusión forzosa o wokismo, no podrían estar más equivocados, porque el director declaró múltiples veces que las personas que terminan en los Juegos del Calamar suelen ser marginados o desatendidos por la sociedad, y no solo económicamente. En la primera temporada teníamos el ejemplo perfecto con Ali, pero como el recurso del extranjero ya había sido usado, Hyun-Yu es una tremenda incorporación, lo que se vio con el amor que recibió el personaje por parte del público. Este episodio alivió a muchos fans, porque cuando Netflix mostró al reparto de la segunda temporada por primera vez en junio de 2023, estaba repleto de personajes masculinos, cosa que al menos se cumplió en los primeros 2 capítulos, pero por suerte llegó el tercero para volver con los juegos y darnos a conocer a todos los que nos acompañarían en esta edición. Gracias a la intervención de Gi-hun, la cosa mejoró y con creces, porque mientras que en la primera temporada hubo 201 supervivientes tras luz roja, luz verde, esta vez se salvaron 365, por lo que el protagonista sumó 164 jugadores. Algo extraño es que no haya sospechado inmediatamente de Oh Young-il, considerando que en su participación anterior el 001 era la mente maestra detrás de los juegos, así que al menos yo hubiera sospechado un poquito del nuevo 001. Aparte, tanto el líder como Oh Il-nam se presentan con el mismo apellido. Por otro lado, seguramente Noe-ul y los otros guardias se mantienen el mayor tiempo posible en sus cargos y no hay inconvenientes, porque gracias a la conversación que tiene la norcoreana, podemos saber que ella y algunos de sus compañeros trabajan en sus puestos al menos desde hace 7 años, por lo que al contrario de lo que muchos creen, los guardias no se renuevan en cada edición. Al final del juego, los soldados se comunican entre sí como si nada, sin modificarse la voz, algo incoherente teniendo en mente todo el asunto de la privacidad y las identidades visto en la temporada debut. Los billetes que caen comparten el mismo número de serie, y un cambio con respecto a la edición anterior fueron las brutales deudas que los jugadores tenían en esta ocasión, llegando a existir deudas de nada más y nada menos que $7,5 millones. Algo curioso es que Gi-hun pudo haber ofrecido pagar varias deudas para convencer a los jugadores. Aunque no hubiera llegado a cubrir todos, sí que se pudo haber puesto unos cuantos de su lado, mas esto no era lo que buscaba. Ah, y por si no se percataron, Jung Bae no debutó en este episodio, porque se pudo ver en el primero de la primera temporada que es ese amigo que acompaña al protagonista en sus apuestas. Y Thanos dice que el loco del protagonista le recuerda a su padre, quien también creía que le habían puesto un chip y demás. Si bien es un diálogo que queda en la nada, es curioso pensar que, muy posiblemente, el padre del personaje pudo haber participado en una edición, ya sea ganando o retirándose en la votación. Antes de entrar a los juegos, vemos toda la investigación de Gi-hun y compañía, cosa que no está a falta de detalles, como esta toma que parece algo más y en realidad es un guiño a la misma serie, porque de fondo vemos un restaurante especializado en calamar, o al menos con un calamar de símbolo. Sorprendentemente, que hay que recalcarlo teniendo en cuenta la temática del show, este es el primer capítulo de Squid Game sin muertes, y si no me equivoco, el único. Si se preguntaron por qué la hija de Gi-hun le habla por teléfono en inglés, es porque al final de la primera temporada la niña se mudó junto a su madre y su padrastro a Estados Unidos, algo que después de tanto tiempo sin el juego del calamar se les olvidó a muchos. Curiosamente, el número de teléfono que hay en la tarjeta para contactar con los juegos empieza con 456, el mismo número del jugador que ganó en la edición pasada, aunque no es la última, ya que se supone que se desarrollaron otras ediciones durante el salto temporal, y el número de teléfono de la tarjeta que le dan a Noe-ul comienza con 001, por lo que es posible que dicha línea esté destinada a los guardias, y esto también nos podría indicar que Oh Il-nam no fue el primer responsable desde los juegos en entrar a jugar. Los soldados que contrata el protagonista son de la UDT, el equivalente a los Navy Seals, a los Spetsnaz u otro tipo de fuerzas especiales conocidas. La UDT evidentemente es de Corea. El diálogo sobre Matrix no fue algo solo porque sí. Hwang dijo que a la hora de decidir si continuar con la historia del juego del calamar tras la primera temporada, se inspiró en la decisión que Neo tiene que tomar en Matrix con respecto a la píldora roja y la píldora azul,
y no viene al caso, pero aprovechando que menciono los colores, el rosa casi siempre representa el peligro y la superioridad en esta serie, no solo en el traje de los guardias, sino en ciertos momentos donde se usa el color en la iluminación para representar que los personajes están, por así decir, en ventaja, mientras que el verde suele ligarse más a la inferioridad, que no solo se aplica en el traje de los jugadores, sino también en otros detalles, como en la máscara de caballo, que nos advertía que el personaje no estaba en la situación más favorable. La música que se reproduce en el club, por cierto, es First Act de Search Underground. Un pequeño error es el lugar donde almacena Gi-hun las armas de fuego, porque al estar cerca de las cañerías, el óxido y la corrosión harían una fiesta en el metal. Y si alguien disparase de la manera en la que vemos, sin protección alguna, fácilmente se quedaría sordo, o al menos le causaría un dolor tremendo. Cuando No-Eul entra en la habitación del hospital, escuchamos un pitido constante de un monitor cardíaco, pero no vemos a nadie conectado a uno de estos dispositivos. El festival Mardi Gras tiene lugar en el periodo previo a la cuaresma, que es de finales de marzo a mediados de abril, mientras que en Squid Game ocurre antes de Halloween, y al pobre protagonista no le dijeron feliz cumpleaños, y es que según los archivos vistos en la primera temporada, llegó al mundo un 31 de octubre. En el debut de la temporada tenemos otro paralelo con la primera, y es que en el primer encuentro entre el reclutador y Gi-hun, este último apunta al otro con el encendedor con diseño de pistola, mientras que en el último encuentro que tienen, hace lo mismo pero con una pistola de verdad. Durante su perverso juego, el reclutador tiene una expresión tan particular que si dividimos su cara a la mitad, literalmente podemos ver dos expresiones diferentes en su rostro. Viéndola así nomás, parece una cara rara y ya, pero si nos enfocamos en su lado izquierdo, podemos notar la arrogancia y la calma que siempre lo caracterizó, al contrario de su lado derecho, que denota miedo y desesperación al saber lo que se avecina. Antes de jugar con él, lo hace con los matones, que sí, por si no se dieron cuenta, el líder de estos es el mismo que venía a cobrar las deudas del protagonista en el primer episodio, aunque el grupo es diferente. Lo curioso en esto es que los cebadores de las balas ya están marcados. Esto quiere decir que a pesar de haber puesto más balas en el revólver, solo una de ellas sería funcional. Esto es considerado por muchos un error, aunque lo más probable es que haya sido un truco por parte del reclutador para estresar más a los jugadores. Al menos, eso es lo más coherente conociendo su manera de ser. Durante el juego suena Nessun Dorma de la ópera Turandot, cantada por Luciano Pavarotti, mientras que cuando juega Gi-hun suena Time to Say Goodbye o Conte Partiró, cantada por Sarah Brightman y Andrea Bocelli. La madre de Sang-woo jamás olvidó a su hijo, y actualmente se debe seguir preguntando qué pasó con él. Pescadería Sang-woo es el nombre del puesto que atiende cuando Gi-hun la ve desde lo lejos. Dinero, evidentemente, no es algo que le falte a este último, pero sin importar las decenas de millones de wones que tiene, sigue buscando la isla tan solo con un barco, cuando podría contratar botes, helicópteros y un equipo más grande en general para que lo ayude. Puede que haya actuado con perfil bajo buscando no llamar la atención de quienes desea evitar, pero igualmente resulta llamativo. Los 20.000 wones de multa que el policía les da a estos dos en moto, lo cual llamó la atención de algunos que creyeron que era mucho dinero, equivalen hoy en día aproximadamente a unos 14 o 15 dólares, mientras que los 1.000 millones de wones que Gi-hun le promete al líder de los matones si encuentran al tipo del Dakji son unos 700.000 dólares estadounidenses. Sin dudas, una ganga si no se hubiera muerto. Aprovechando que mencioné a los de la moto, cuando la chica quiere convencer a Jung-ho, le dice ayushi al principio, un término que en Corea se usa al dirigirse a hombres de mediana edad. No obstante, cuando lo quiere convencer con una especie de seducción, le dice opa, palabra que originalmente era usada por mujeres al referirse a un hermano o amigo mayor, pero que hoy en día tiene una connotación cariñosa, por lo que al llamarlo de este modo, se ve su intento de escapar de la multa. Y sí, opa es el mismo término con el que Miñeo se refería a Doksu en la primera temporada. El tipo de Corea del Norte habla con acento norcoreano. Sin embargo, No-Eul no lo hace. Al igual que Sae-byok, tampoco revelaba su verdadero acento. Esto suele ocurrir en la realidad, y es que muchos norcoreanos que viven en Corea del Sur ocultan sus acentos con fines de integrarse más fácil y evitar posibles discriminaciones. No tiene nada que ver con lo que vengo diciendo, pero previo al estreno de la segunda, si uno buscaba Squid Game en Google, aparecía una tarjeta que al presionarla se abría un minijuego de la serie. ¿Ustedes lo jugaron? Por acá hay una referencia al líder, porque este símbolo coreano es similar a este, el cual significa señor, y además
tiene un 132 al lado, que sí, seguramente se están preguntando qué tiene que ver una cosa con la otra, pero cuando el policía revisó los archivos en la primera temporada, nos enteramos que su hermano había participado en los juegos portando el mismo número, por lo que es una gran adición bastante difícil de detectar. A su vez, el número 132 tiene una conexión con el 456, porque sumando 1 más 3 tenemos 4, sumando el 3 con el 2 el resultado es 5, y al sumar el 1, el 3 y el 2 da 6. Algo imposible que ocurra es que Gi-hun sueñe con el enmascarado, y es que para este punto jamás lo había visto. La primera vez que ve cómo es en el 7º episodio, ya que si bien habían compartido espacio anteriormente, el protagonista tenía los ojos vendados. El policía recuerda el disparo que recibió en la primera temporada, el cual es claramente en el hombro izquierdo, aunque al verse en el espejo lo tiene en el lado izquierdo, algo raro teniendo en cuenta que el espejo se supone que invierte la imagen. Otra cosa un poco extraña es que no le parezca raro que el pescador no pueda encontrar la isla, al fin y al cabo se supone que lo rescató cerca de ella pocos años atrás, es decir, que tuvo que haber visto la isla o al menos recordar lugares cercanos a ella, más aún si tiene tanta experiencia y lleva tanto tiempo recorriendo esos lugares como dice, y por si tenían dudas de cuánto tiempo pasó entre temporadas, o sea, dentro del universo de los juegos, exactamente transcurrieron 3 años, por lo que Gi-hun tuvo tiempo de sobra para hacer de las suyas. Y llegamos a la que lo empezó todo, la primera y considerada por muchos perfecta temporada. El título del 9º episodio es One Lucky Day, o Un Día de Suerte. Es el mismo nombre de una famosa historia coreana en la que el personaje principal, Kim Cheong-ji, un pobre hombre que se pasa la vida arrastrando una carreta y que en su hogar tiene a su mujer enferma, un día se llena de dinero y se va a comprar comida y varias cosas para su esposa antes de dirigirse a su casa entusiasmado. Sin embargo, al llegar, se encuentra con que ella falleció, prácticamente lo mismo que le ocurre a Gi-hun con su madre. El título, Un Día de Suerte, encaja perfecta e irónicamente en la historia y en el episodio. Se dice que la invitación final de Il-nam es una especie de 7º juego, ya que cita al protagonista en el 7º piso del edificio Sky. Por si no se percataron, el lugar al que están mirando el par es el mismo edificio en el que Gi-hun estaba esperando a que lo recojan en el primer juego. El hecho de que era la mente maestra tras todos los juegos se presagió en parte en el 6º episodio, porque cuando el policía está revisando los archivos con la información de los jugadores, no existía data sobre el jugador 001, empezando con el segundo a pesar de ordenarse numéricamente. Gi-hun tiene las manos sobre Il-nam en esta toma, aunque en la siguiente aparece incoherentemente parado con las manos a sus costados. En un flashback, Il-nam afirma que no se quiere unir a los VIP porque sabe que se va a divertir más jugando que mirando. No obstante, después de concluir su participación, no se une a ellos, por lo que podría haber un motivo diferente por el que no quiere compartir con esas personas. Y si bien muere a las 12 en punto, solo se escuchan 11 campanadas. Al correr en la estación de tren, el protagonista pasa por un lugar lleno de carteles en el que hay uno con las típicas formas de la serie, el cuadrado, el círculo y el triángulo. Cuando vemos su teléfono por primera vez, tiene uno con 2 cámaras, sin embargo al sacarlo momentos más tarde, cambia por otro porque tiene una sola cámara. El ganador de los juegos suma 100 millones de wones, por ende no es un error que el premio sea de 45.6 mil millones de wones, ya que a pesar de no morir, se llega a esa cifra con el valor del sobreviviente o los sobrevivientes. Usar el juego del calamar como desafío final fue una elección extraña, porque si bien la mayoría que vimos son más populares por más que tengan nombres diferentes en otros países, el juego del calamar sí que es totalmente coreano, así que los VIPs no habrán entendido nada. Igualmente, lo más seguro es que se les haya explicado fuera de pantalla, al fin y al cabo vimos muy poco sobre ellos. Los cuchillos con los que Sang-woo y Gi-hun compiten por última vez son los famosos Layole franceses. La escena en donde los consiguen recuerda la instalación artística de Judy Chicago Dinner Party. Además, hay un guiño oculto a la serie, porque la mesa en la que comen es triangular, ubicada sobre una base circular con un diseño a cuadros. En la mitad del episodio, Gi-hun se guarda el cuchillo en el bolsillo con la hoja del mismo apuntando hacia arriba, pero cuando lo saca de él, sale primero la parte del mango. Y entre todos los capítulos de la serie, este es el más corto de todos al tener una duración de tan solo 32 minutos. Aparte, poco se desarrolla en él. Curioso teniendo en cuenta que tiene una de las muertes más icónicas de la serie. Lo que sí, junto a Infierno, el segundo episodio, son los únicos de la temporada en los que no vemos ningún juego.
A pesar de que hoy en día sabemos perfectamente que el policía sobrevivió al disparo, muchos lo consideraban obvio porque si no, no habría motivo de darle en el hombro, y se terminó de confirmar cuando nos enteramos que su actor formaría parte de la segunda temporada. Aunque habrá durado poco, pero el misterio no faltó. Algo raro es que en lugar de haberle enviado su ubicación al jefe, le haya pedido que mande un equipo a localizarlo, con lo fácil y rápido que es compartir la ubicación hoy en día. En la confrontación final entre los hermanos, In-ho habla de la regulación de la policía coreana en la que se estableció que los agentes deben tener una cámara vacía y otra con una bala de fogueo. Esto porque la cámara vacía evita disparos accidentales cuando el arma no está en uso, y la bala de fogueo sirve como una advertencia antes de usar munición real. Un detalle técnico que no solo suma realismo, sino que además demuestra el control total del líder en esta escena. Y tal cual comenté antes, el significado del nombre de Sae-byeok es salida de sol. La canción que suena durante su muerte es llamada Amanecer, una elección muy acorde al personaje. Para este punto, se pudieron apreciar unas figuras que estuvieron desde el principio, pero que eran complicadas de ver por la cantidad de camas. Y es que en la pared, los jugadores tenían una pista de lo que se avecinaba, ya que si nos fijamos bien, podemos apreciar que hay dibujos de todos y cada uno de los juegos que jugaron. Algo que también ocurre en la segunda temporada, pero que se vio antes en la primera. En el juego del puente, el equipo armó todo el set situado a 1,5 metros del suelo. Estaba hecho con verdaderos paneles de cristal templado que se caían al pisarlos. Y pese a que la caída no era lo que parecía, de todas maneras los actores y actrices estaban con miedo a la hora de cruzarlo. Algo que resultó muy positivo, dado que aportó naturalidad a sus personajes. Hwang Dong-hyuk declaró que el miedo que sentía el elenco los ayudó a expresar la rigidez y el miedo corporalmente, debido a que por primera vez el juego era por así decir real. Sin importar el 1,5 metros que había hacia el vacío, se sentía como saltar de un puente alto. Al haber 18 pares de vidrio, el primer desgraciado en cruzar solo tenía una chance de sobrevivir entre 262.144. El juego tiene una tasa de supervivencia del 18,75%, pero si se tiene en cuenta desde el comienzo de los juegos hasta después de este, la cifra cae un brutal 0,66%. Es decir, de cada 100 personas que empezaron, menos de una llegó con vida hasta este punto. Algo que nos va a dejar con una duda eterna es por qué nadie intentó caminar sobre los rieles que sostienen los paneles de vidrio, ya que a pesar de ser físicamente difícil para algunos, sería un método efectivo para completar el juego, a no ser de que fuera de pantalla se haya prohibido, pero es dudoso y extraño. ¿Quiénes crees que podrían haberlo completado si lo intentaban de ese modo? Al finalizarlo, los paneles restantes revientan en fragmentos afilados, lesionando a algunos sobrevivientes. Otra cosa con poco sentido, porque muchos de los paneles regulares ya habían sido destruidos en el transcurso del juego, y aparte, los que estaban más cerca de los jugadores eran vidrios templados, que justamente si es templado, es para evitar que se creen fragmentos como el que se clavó en Sae-byeok. Por otra parte, el motivo por el que el jugador 151 se queda con el chaleco número 7 es porque el 7 suele ser considerado el número de la suerte tradicionalmente. Curiosamente, el 151 tiene una conexión con el número pese a su mala suerte, porque si sumamos el 1, el 5 y el 1, tenemos de resultado el número mencionado. Y ya por decir algo más, estamos en el 7º episodio de la serie. El jugador número 17, por otra parte, parece que es más viejo de lo que pinta porque en su fecha de inicio de empleo dice 1897, por lo que lleva varios años en la industria del vidrio. Obvio que es un pequeño error porque si no el tipo tendría más de 120 años. Igual Netflix ya arregló esto y actualmente podemos ver que dice 1987. Las máscaras de los VIPs les resultan muy kubrickianas a muchos. Aparte, la serie en general recuerda el estilo del director, con tomas y seguimientos similares a los que hacía, el uso del Danubio azul y más. Hablando de máscaras, los VIPs tienen máscaras animalescas como de león, toro o ciervo, simbolizando su riqueza, poder y anonimato. A estas alturas creo que la mayoría lo sabrá, pero no puedo dejar el dato afuera, y es que las máscaras de los soldados representan la jerarquía de cada uno, siendo los cuadrados los superiores, encargados de supervisar al resto de formas, jugadores y más. Los triángulos son una especie de fuerza armada, sin llegar a ser como los cuadrados, pero siendo superiores a los círculos, y estos últimos ni siquiera llevan armas, hacen las tareas más ligeras y demás. Curiosamente, no es solo por la forma, sino por las esquinas o ángulos que cada una tiene.
El círculo carece de ellas, el triángulo tiene 3, el cuadrado 4 y tal cual vimos a lo largo de la serie, la máscara del líder está llena de esquinas, aunque no tiene tantas como la de Oil-Nam. Lo que sí, no se entiende cómo los VIPs toman de las copas de vino sin sacarse sus máscaras. Pareciera que usaron la técnica del Power Ranger verde y su flauta trompeta. Y uno de ellos es interpretado por un tal David Lee, lo que hizo creer a muchos que Min-Soo era un VIP oculto, dado que el actor comparte nombre, aunque fue solo una coincidencia. Las redes sociales no dejaron pasar el exagerado hablar de los personajes occidentales, con líneas que resultaron totalmente ridículas para los espectadores angloparlantes. Mas esto es algo que suele pasar a menudo cuando personajes estadounidenses son representados en obras de otros países. Geoffrey Giuliano, el intérprete del VIP 4, quien además es escritor, quiso que lo dejaran a él y a sus compañeros occidentales modificar la manera de hablar que tenían y ciertos diálogos porque también habían notado lo extrañas y vacías que eran ciertas líneas. Obviamente porque los responsables no tenían el inglés como lengua materna. Sin embargo, la solicitud del actor fue rechazada y ya vimos lo que ocurrió y la reacción de la gente. Además de los personajes estadounidenses, los coreanos también fueron criticados en su momento por personas que no acostumbraban a ver obras del país, en donde la sobreactuación es en parte un elemento típico de sus producciones, aunque tal cual acabo de decir, es algo que forma parte de la mayoría de sus series y películas. Aparte de sus diálogos, los actores occidentales fueron dirigidos para seguir ese estilo de actuación. Es por eso que prácticamente se gritaban unos a otros sin importar la poca distancia a la que se encontraban. Chris Carson audicionó con el objetivo de quedarse con el rol del cuarto VIP, aunque el actor declaró que le dijeron que no se veía lo suficientemente grotesco como para interpretarlo. De todas maneras, Hwang Dong-hyuk expresó sus ganas de colaborar con Chris en el futuro, y los encargados de dar vida a los muebles vivientes en la sala de los VIP no tenían idea de qué era lo que estaban haciendo porque a la hora de ser llamados no se les dijo ni siquiera sobre qué trataba la serie, así que menos iban a entender la escena. Si bien Lee Byung-hun siempre fue el frontman, en esta temporada solo puso su cara, porque la voz que escuchamos al hablar en inglés, a pesar de que el actor habla el idioma con fluidez, no es de Byung-hun, sino de Tom Choi. Aparte, a quien veíamos portar la máscara tampoco era él, sino que el actor Kwon Yoo-jun era quien se encargaba del personaje. No me confundí de foto, el actor que interpreta al líder en su traje también le dio vida al jugador 189, y como no bastaba con dos personajes, aparte es el mismo a quien Gi-hun salva de ser reclutado al final de la temporada. El motivo por el que Lee Byung-hun no se mete en el traje de su personaje es sencillamente por lo caro e innecesario que resultaría su participación en estas escenas. El equipo responsable lo quiere, pero no tanto como para darle dinero extra. Y el episodio es un ganador de Emmys, ya que levantó el premio en la categoría de efectos visuales especiales. Sin dudas, totalmente merecido. El título del sexto, por otro lado, tal cual explica Oil-Nam, es un término coreano que los niños usan para referirse a un amigo al que se lo quiere como a un hermano y con el que se comparte casi todo. La traducción literal de Gambu no tiene un equivalente exacto en español porque es una expresión del habla infantil coreana. Sin embargo, se puede interpretar como compañero inseparable o hermano de sangre a pesar de no usarse necesariamente con uno. En el contexto infantil se refiere a una relación de confianza absoluta, donde alguien y su Gambu comparten cosas como canicas, comidas o secreto, casi como si fueran uno solo, pero no implica que sean hermanos biológicos. Se cree que Il-Nam le dio su chaqueta a Gi-hun como una forma de decirle a los soldados que no eliminen al tipo, quizás por la amabilidad que le demostró tener, y es que en parte fue gracias a Gi-hun que pudo experimentar la alegría que buscaba. Se podría decir que realmente se convirtió en su Gambu, por más que haya sido por poco tiempo. La sala blanca en la que se encuentran previo al juego se diseñó con la intención de generar incertidumbre, porque hasta ese momento el resto de salas daban una pista o tenían un diseño similar a la temática del juego que estaba por venir. Sin embargo, este es otro truco psicológico para descolocar a los jugadores. Una pequeña pista de que el 001 era el cerebro detrás de los juegos se da cuando entra en una casa afirmando que es suya, la cual cuenta con las 3 figuras geométricas características de la serie. Si bien pareciera que está confundiendo el lugar con el barrio en el que vivía, cabe la posibilidad de que no haya sido un delirio o una actuación, sino que puede que las ficticias calles y casas que construyeron se hayan inspirado en donde el anciano realmente pasó sus primeros años de vida. Su nombre, Oil-Nam, se revela por primera vez en este episodio. Curiosamente, Il significa uno y Nam significa nombre, por lo que su propio nombre llamaba la atención desde un principio.
no solo representa su número de jugador, sino su posición en la organización. Si llegaba a sobrevivir a el juego de las canicas, se hubiera destapado la verdad, ya que hubiese sido casi imposible que pueda con el puente de cristal, debido a que habría resultado en su muerte o en el descubrimiento de su identidad. Las escenas de Sae-byeok con Ji-young, por otra parte, se escribieron específicamente buscando mostrar el comportamiento de los dos personajes más inocentes de la competición, teniendo en cuenta cómo era el resto de jugadores, además de que marcan una yuxtaposición con Sang-woo y Gi-hun. Mientras que las chicas se conocían hacía poco, usaron el limitado tiempo que tenían para reforzar el vínculo que crearon, más el protagonista y su amigo eran cercanos desde la infancia, pero el juego terminó de separarlos. Lee Yo-mi, la actriz de Ji-young, se ganó un Emmy por mejor actriz invitada en una serie dramática, y no fue el único galardón que se llevó el sexto episodio porque también ganó la categoría Diseño de Producción Sobresaliente. Los números que marca Jung-ho en el teléfono son 112 y 119, los cuales son números de emergencia en Corea del Sur, siendo el primero el de la policía y el otro para los servicios de bomberos y ambulancias. Lo extraño es que la ubicación de quien llama se rastrea de inmediato en ambas líneas, por lo que las llamadas tuvieron que haber captado la atención de las autoridades. El líder tuvo que haber descubierto que había un intruso por la ubicación de su teléfono, el cual estaba colocado de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda como es habitual. Recordemos que es zurdo. Y el sello en el acuerdo de confidencialidad que encuentra el policía decía Top Secret, con una R extra. Un pequeño error que Netflix ya solucionó. En este capítulo nos quedamos con un número de 17 jugadores, y hay ciertas desapariciones misteriosas porque al juego de las canicas habían entrado 38, si sobrevive la mitad tendrían que quedar 19. Además, el jugador 212 también se salva, por lo que al volver al dormitorio tendrían que ser 20. La única explicación posible para esto es que haya habido 3 dúos en los que ningún jugador pudo salir victorioso y por ende 6 jugadores fueron eliminados. Curiosamente, a pesar de que se presenta como si solo la mitad de los jugadores pueden sobrevivir, en realidad las reglas indicaban que para ganar uno tenía que conseguir las 10 canicas de su pareja, pero en ningún lugar decía que había que poseer las 20. Por ende, si los jugadores habrían escogido algún juego en el que ambos ganen, entonces podrían haber sobrevivido todos y cada uno de ellos. Y en esta toma, Gi-hun tiene 3 canicas en la mano y el viejo 4, más cuando el protagonista pone las suyas en las manos de su compañero, es él quien tiene 4 y Oh-il-nam se ve con 3. Antes de que Deok-su deje a Min-yeo, sus compañeros se ríen de ella y se traduce a algo así como no vale la pena, aunque lo que realmente dicen en coreano es qué desperdicio de nombre, que se debe a que Min-yeo puede significar belleza, un matiz que se perdió al no mencionarse nunca el significado de su nombre. Antes de esto, Ji-young está tratando de que Sae-byeok recuerde una película protagonizada por Lee Byung-hun, el mismísimo intérprete del líder, así que quizás no es In-ho ni Young-il, sino el actor y su doble vida. Obviamente es un chiste, pero es curioso que el actor exista dentro del universo del juego del calamar más allá de su personaje. El motivo por el que el anciano no elige a ningún jugador y se queda solo esperando a pasar desapercibido es porque él sabía lo que sucedería en un caso así, ya que al no conseguir pareja sería llevado de los dormitorios a esperar al resto tal cual vimos con Min-yeo. Aparte, esto es un paralelo con el 9º episodio, porque al igual que Il-nam cree que nadie va a rescatar al vagabundo debido a cómo es la sociedad, en esta ocasión cree que nadie lo va a elegir por la misma razón. La diferencia es que Gi-hun está ahí para extenderle la mano, y esto más que un dato es una teoría, pero con casi 500 curiosidades no se pueden quejar, y es que es posible que los guardias tengan prohibido eliminar a un jugador en una situación como esta, dado que Min-yeo no pierde, no es escogida, pero eso no significa perder. A pesar de que sí pueden ser eliminados por otros motivos tal cual complicar o intervenir en el desarrollo del juego, la mujer no tiene ni culpa ni responsabilidad alguna por no ser elegida, que en caso de ser así, tendría mucho sentido. Mientras el hermano de In-ho investiga la oficina, se ve la máscara de un búho, lo que pega muy bien con Oh-il-nam, dado que los búhos son considerados animales viejos y sabios, dándonos pistas de cómo es la persona detrás de los juegos. Gracias a lo que encuentra Jung-ho, nos enteramos de que la primera edición se realizó en 1988, por lo que el juego se llevó a cabo por más de 30 años. Y también nos enteramos de la edad del líder, quien al haber nacido en 1976 tendría que tener unos 45 años en 2020 y unos 49 a partir de la segunda. La imagen del jugador, por cierto, no fue tomada específicamente para la serie, sino que su origen se encuentra en la serie de 2010 llamada Iris, en la que Byung-hun participó.
A Apple le gusta que sus productos aparezcan en distintos medios, aunque casi siempre acceden a incorporarlos con la regla de que el personaje que los use sea positivo entre comillas, por lo que llama la atención que un tipo como el líder tenga permitido usar una computadora de la marca, más aún teniendo en cuenta que uno de los competidores principales de Apple, Samsung, al igual que la serie, es de Corea del Sur. Aunque parece que Il-nam está más seguro o que sufre menos en el tira y afloja, en realidad estuvo enfocado totalmente en ganar durante toda la ronda. Si bien por así decir hizo trampa al sobrevivir en el juego de las canicas, en este parecía dispuesto a morir. Al fin y al cabo, no haberse esforzado le habría quitado toda la emoción que estaba buscando. Este juego, por cierto, tiene una tasa de supervivencia del 50%, ya que solo el equipo ganador sobrevive. Pero si contamos desde el comienzo, apenas el 8,8% de los jugadores originales seguían con vida tras esta ronda. Y el anciano no fue el único comprometido, porque los actores realmente jugaron mientras filmaban. No solo estaban fingiendo tirar la cuerda, sino que tiraron con todas sus fuerzas para lograr los mejores resultados posibles. Más de uno terminó exhausto por los largos días de rodaje, así que cuando se cansaban se usaba una carretilla fuera de cámara que se encargaba de tironear la cuerda. Cuando están metiendo el ataúd al horno, por otro lado, se puede ver que está claramente vacío. Ji-young se ríe del cristianismo del jugador 244 porque lo ve rezando a Dios para que intercambie su lugar con otro equipo. La burla y el sarcasmo de la joven, si bien parece algo del momento y ya, se explica en el 6º episodio, porque se nos revela que su padre era un pastor que abusaba de ella y de su madre, que encima terminó matando a la última mencionada, justificando su actuar a través de su fe en Dios, que sabiendo esto, se entiende mejor su desprecio hacia el 244. Hablando de Dios, en ciertas culturas el número 111 es considerado un número divino, conocido en algunos lugares como el número angelical, que pese a que no hay nada confirmado, se cree que se le pudo haber dado dicho número al médico corrupto como una metáfora de su injusta ventaja sobre el resto de jugadores. Y en la conversación entre Sang-woo y Ali, el motivo por el que el coreano le dice que se dirija a él por su nombre tras conocer su edad no es solo por cortesía, sino que en el idioma original, Sang-woo le da por así decir permiso de llamarlo Hyun, una palabra que se usa para referirse a un amigo o un hermano mayor, y además se usa cuando existe una especie de vínculo por más mínimo que sea. Los inmigrantes como Ali suelen ser discriminados y considerados inferiores en la escala jerárquica, así que Sang-woo, dándole la confianza de llamarlo Hyun, lo hace sentir un igual. Hasta este punto, Ali siempre lo había llamado a él y a otros personajes Sajannim, término que se puede traducir como jefe, un claro ejemplo del modo en el que se maneja realmente la sociedad en el país asiático. Cuando Gi-hun tiene una especie de flashback con el fuego y la policía, es porque el personaje es un antiguo trabajador de una fábrica de automóviles que sufrió una brutal represión tras una huelga, que se inspira en la verdadera huelga que SsangYong Motor Company llevó a cabo en 2009. Además, se dice que el personaje se perdió el nacimiento de su hija tras ayudar a un amigo moribundo en la huelga, que teniendo en cuenta la edad de la niña y que la primera temporada transcurre en 2020, encaja perfectamente. Y tras ganar el juego, el protagonista se mira las manos, las cuales están temblorosas, y es que recién en este punto, Gi-hun es directamente responsable de una muerte, y lo peor es que no es responsable de una, sino de 10. En el 4º episodio, mientras el líder camina por la pantalla en donde se indica el estado de cada jugador, si miramos bien, todos los que aparecen tienen al menos un 0 en sus números. Y el huevo en el que Byung-gi recibe la nota no está para nada agrietado y encima es un huevo duro hervido. Algo, a mi entender, imposible. Si a alguien se le ocurre un método con el que se pueda lograr esto, es bienvenido a explicarlo. Por si se están preguntando de dónde saqué que el médico se llama Byung-gi, que no lo nombran nunca en ningún momento, están los créditos de los episodios 3, 4 y 5. Si nos ponemos a pensar, en el grupo de Doksu nunca se presentan formalmente. Este y Mineo solo aprendieron sus nombres después de su encuentro en el baño. Y Byung-gi es el único personaje secundario con un mínimo de relevancia que comparte su número de jugador con un extra. Estos soldados eliminan las grabaciones de las cámaras y por ende las pruebas de que el médico está donde no debería. Obviamente también son corruptos y están en el negocio de la venta de órganos. Sang-woo mostró la hilacha desde este capítulo porque a diferencia del resto de integrantes del grupo principal, este es el único al que se lo ve asesinando a otros jugadores. Y después de que los guardias se encargan de parar el caos y se dirigen a recolectar los cuerpos, vemos al líder caminando sobre una pantalla que resalta a quienes están vivos. Si bien se supone que quedan 80 jugadores, hay 90 cuadros iluminados.
El episodio fue otro que levantó un premio. En este caso se ganó el Emmy por mejor actuación de acrobacias. Este gesto que hace Ali es conocido como adab, que transmite respeto y educación y es usado en el subcontinente indio al saludar. Y el juego de la galleta de azúcar tuvo una tasa de supervivencia del 57.8%, siendo una de las mejores cifras al compararlo con otros. En este punto, solo queda vivo el 23,7% de los jugadores iniciales. Siguiendo con el Dalgona, mientras los jugadores están haciendo cola para elegir la forma, una toma panorámica nos deja ver que solo hay soldados triangulares entre ellos. No se ve ningún círculo ni ningún cuadrado, por lo que podría ser una pista de que esta es la forma geométrica que deberían elegir, siendo la más fácil de las tres. El Dalgona también es conocido como Sugar Honeycomb, que se traduce como panal de miel de azúcar. Y sí, por si quieren hacer sus propias galletas, pueden hacerlo siguiendo la receta. En el sector en el que se desarrolla este juego hay barras de escaladas, un orbe giratorio y algunos columpios representando las tres figuras geométricas características del juego del calamar. Cada actor tenía su propio encargado de utilería para que cada diseño del Dalgona sea único, con sus respectivas formas y rupturas específicas, porque si se mezclaban y unos terminaban con las galletas de otros, a la hora de editar el episodio iba a ser un caos. Según el reparto, entre lo reducido que era el set y la cantidad de personas que había, el calor era increíble, aunque por suerte pudieron llevar a cabo el rodaje sin mayores problemas. Y es que en lugar de contratar a un equipo, el director llevó a un verdadero vendedor ambulante de Dalgona para que haga lo suyo, quien junto a su esposa se encargaba de cocinar todas las galletas que el equipo utilizó. Durante los 3 días que duró la filmación, había olor a caramelo en todos lados y todo el tiempo. El maestro declaró que comenzaban a cocinar a las 8 de la mañana y no terminaban hasta altas horas de la noche. Y además, si la punta de un Dalgona estaba ligeramente quemada o había algo extraño, se tenía que descartar porque no se podía usar. Pero bueno, son gajes del oficio. Lo positivo de esto es que tras la emisión del programa, su negocio experimentó un positivo aumento, el suyo y el de muchos vendedores ambulantes más. Un pequeño error se ve en el panal de Gi-hun, porque va derritiéndose y regenerándose entre cada toma. Cuando se muestran las formas que tienen que elegir por primera vez, el diseño del paraguas no es el mismo que se ve en el resto de tomas, contando con unas puntas en la parte inferior que realmente no tiene. Y el jugador 331 en el primer episodio era una mujer con gafas, pero después el número es portado por un hombre. Durante el juego del panal, la jugadora 61 se ve a punto de recibir un disparo y más tarde se ve como un hombre en la pantalla, aunque de este tipo de errores la serie está plagada. Acá, Gi-hun está comiendo aire, una gran dieta para ganar los juegos del calamar. Antes del juego, Min-yeo trata de convencer a Deok-su de que la proteja con favores sexuales, y a este le dice Ayuma, que se puede traducir como vieja o vieja bruja. Pese a que no aparecen los subtítulos, explica la reacción de la mujer. Cuando Jung-ho se esconde detrás de las camionetas, se puede apreciar que 2 de ellas tienen exactamente la misma matrícula. Y en este segundo juego volvieron 187 personas de las 201 que habían sobrevivido a Luz Roja. 187 suele ser el código numérico que usan en California al hablar de un asesinato, y aparte del término, también se usa dentro de las pandillas callejeras de Estados Unidos con significados similares. Antes de volver a los juegos, vemos el día a día de algunos jugadores, y un detallazo con respecto a esto es que todos tienen una conexión con sus muertes, como si el episodio lo hubiera presagiado, porque Deok-su salta de un puente buscando escapar de quienes venían a cobrar sus deudas para luego morir en el juego del puente. Ali le roba el dinero a su jefe y 4 episodios después lo vemos perder el juego luego de que Sang-woo le roba las canicas. Sae-byeok amenaza a este tipo apoyando un cuchillo en su cuello. Posteriormente, pierde la vida a manos de Sang-woo después de que la apuñala en el mismo lugar. Y este último intenta suicidarse en una bañera mojado, y lo hace definitivamente en el final mientras la lluvia cae sobre él. El anciano está solo al igual que en el momento de su muerte. El motivo por el que está con su traje puesto en la bañera es porque el director consideraba que un personaje como lo es Sang-woo preferiría morir en su estado más perfecto, un reflejo de lo que fue en vida. Si bien el episodio se llama Hell, haciendo creer a los espectadores que tiene el nombre que tiene siendo una referencia a los juegos, en realidad el infierno no está en la isla sino en la vida que llevan los personajes, con sus deudas, exclusiones y más. Y el final tenía otra pista de quién era Oh-il-nam realmente, porque vemos a todos ser gaseados después de subirse al auto, a todos menos al anciano, a quien solo lo vemos subir a la camioneta. La tasa de supervivencia de la primera edición de Luz Verde Luz Roja fue de 44%,
94% al haber sobrevivido 201 entre los 456 jugadores. La icónica muñeca es real, no es un invento por parte de los responsables del programa y tuvieron que devolverla a su lugar al finalizar el rodaje. Se podía conocer yendo al condado de Jincheon en Chungcheongbuk-do. La muñeca se encontraba en la entrada del pueblo llamado Machalan, pero tengo entendido que alguien se robó una de sus manos y que ahora está en un museo. Y no es una muñeca y ya, sino que está basada en un personaje llamado Yeonhee, la cual aparece en los mismos libros que Cheol-su, libros de texto escolares coreanos. Los muñequitos que aparecen cantando la canción Fly Me to the Moon son una referencia al famoso drama Coffee Prince, donde uno de los protagonistas tiene a estas figuras que también tocan la misma canción. Y en dicha serie también actúa Gong Yoo. La versión que escuchamos en este episodio, por cierto, es interpretada por Yoo Won. Toda la secuencia del juego fue muy difícil de filmar, porque similar a lo que sucedió a la hora de filmar el pentatlón en la segunda temporada, había polvo por todos lados. Al no esperar semejante cantidad, los responsables no tomaron las mismas medidas de seguridad que en el otro juego, así que no fueron pocos los actores que tuvieron reacciones alérgicas por la vasta cantidad de polvo, aunque por suerte no pasó nada grave y pudieron completar el rodaje sin más problemas. Tras finalizar el juego, entre los varios jugadores que se quejan de lo ocurrido, se nos muestra al jugador 119 diciendo que la policía va a llegar en cualquier momento. Una curiosa lección, ya que tal cual comenté, 119 es el número con el que se puede contactar a la policía en caso de emergencia. Y antes de llegar a la isla, el episodio nos mostró varios ejemplos de luz roja, luz verde en el mundo real, desde los colores vistos en la estación del metro hasta los acercamientos a los semáforos. Curiosamente, la mayoría de estas luces son rojas, como si le estuviesen advirtiendo a Gi-hun que pare de vivir de la manera en la que vive y que no vaya a los juegos. La razón por la que a Sae-byok le dicen desertora es porque en Corea del Sur los norcoreanos que cruzaron la frontera hacia el país vecino son considerados desertores por el gobierno de su país, así que los surcoreanos lo adoptaron como apodo para referirse a ellos. Cuando Gi-hun choca con ella mientras está huyendo de los usureros, Lee Jung-jae improvisó la breve interacción que tienen después. Los personajes tan solo tenían que chocar, el protagonista se tenía que disculpar y seguir corriendo. Aunque bien metido en el personaje, Jung-jae intentó acomodar el café de su compañera. Originalmente, la escena se descartó, pero a la hora de mezclar el capítulo, el director consideró que era demasiado buena como para no usarla, porque aparte era una muestra del buen corazón que tiene Gi-hun. La razón por la que Sae-byok mira hacia otro lado es porque su actriz Jung Ho-yeon, quien estaba debutando en la actuación, no pudo aguantar la risa dado el momento e intentó ocultarla de la manera en la que vimos. Hablando de buen corazón, la escena del protagonista alimentando y acariciando un gato callejero fue una sugerencia de Lee Jung-jae, a quien le pareció que añadir un momento como este destacaría más lo bueno que es su personaje en el interior. Y tal cual comenté antes, el protagonista cumple años el 31 de octubre, al igual que se nos muestra en su archivo, pero en este capítulo intenta entrar a la cuenta de su madre y cuando dice que va a intentar con su cumpleaños, pone el pin 0426 en el cajero, como si fuese el 26 de abril. Heo Sung-tae, el actor de Doksu, en tan solo un mes aumentó unos 17 kilos con fines de poder adecuarse al personaje. El hecho de que el reclutador en esta temporada se vea solo en estaciones de trenes es considerado por muchos una referencia al papel de su actor en Tren a Busan, uno de sus roles más icónicos protagonizando una película de zombies que se desarrolla mayormente dentro de un tren. Abofetear a Lee Jung-jae fue un placer para Gong Yoo, ya que los actores son amigos, y dado que el primero mencionado es mayor, siempre están con ese tema del respeto y la jerarquía y bla bla bla, pero esta vez pudo dejarla de lado y abofetear a su amigo, quien estaba de acuerdo con que lo haga con poca contención, buscando hacer que la escena sea lo más auténtica posible. El dakji no es tan fácil tal cual parece, porque no solo requiere de fuerza, sino de una gran técnica para impactar en el ángulo exacto. Si no me creen, pruébenlo. Pueden hacer los cuadrados con varias hojas de papel dobladas. El número de teléfono que se usó originalmente como el número detrás de la organización responsable de los juegos era real, y hubo un gran problema a su alrededor porque el pobre dueño recibía unas 4000 llamadas al día fruto de la popularidad de la serie. Por suerte pudieron solucionar todo y hoy en día el número es diferente. Originalmente, Jung-ho no iba a formar parte del guión,
El asunto del policía y su hermano fue una subtrama que al creador se le ocurrió a último momento, y menos mal que lo hizo porque la gente terminó siendo uno de los personajes más queridos en la primera temporada. Volviendo al primer juego, el clásico laberinto por el que se ven pasar a los personajes pareciera estar basado en la ilustración llamada Relatividad de M.C. Escher, al menos es muy parecido, y además comparte una gran similitud con el bloque de apartamentos español conocido como la Muralla Roja. Cuando todo se ve en cámara lenta, muchos jugadores se mueven sin recibir disparos, entre ellos el 001, que más que un presagio o foreshadowing pareciera ser un pequeño error. Si quieren, pueden jugar luz roja, luz verde. Nadie les va a disparar si pierden y aparte van a necesitar unas gafas de realidad virtual, pero si las tienen, van a poder hacerlo, ya que el juego fue recreado en VR. Y aunque parece una gran idea, esconderse detrás de otro jugador no debería de ser muy buena estrategia que digamos, tanto por las balas que pueden llegar a pasar de un jugador a otro, como por un movimiento repentino a último momento por parte del escudo humano. Por otro lado, cuando marcan 010034, los tonos numéricos que se escuchan en realidad pertenecen a otros números. El episodio ganó un Emmy por mejor dirección en una serie de drama. La verdad, todo un éxito para comenzar el programa. Hwang Dong-hyuk concibió la idea inicial basándose en sus propios problemas económicos y lo que él definió como una creciente disparidad de clases en Corea del Sur, una temática recurrente a lo largo de Squid Game. Y un claro ejemplo de esto es que las madres de Gi-hun y de Sang-woo sigan siendo vendedoras ambulantes a pesar de la avanzada edad de ambas. Corea del Sur no tuvo un sistema de jubilación formal sino hasta la década de los 90, por lo que muchos ancianos hoy en día se encuentran sin pensión y prácticamente están obligados a trabajar hasta sus muertes. Los nombres de los personajes están basados en los nombres de los amigos que Hwang Dong-hyuk tenía en su infancia. En los 6 juegos de esta temporada pudieron haber sobrevivido todos menos al juego del calamar y el tira y afloja, porque en el puente podían caminar por los rieles, en las canicas podrían haberlas dividido y si se jugaba bien, tanto el Dalgona como luz roja, luz verde podrían haber terminado con un 100% de supervivencia. Al menos el último mencionado, si era explicado de antemano, posiblemente podría haber terminado sin muertes. Contrario al Dalgona, donde la explicación no servía de nada ante el nerviosismo y tensión que dicho juego provocaba. Y el regalo de Gi-hun a su hija contenía muchos presagios, porque la caja es negra y está envuelta en un lazo que recuerda a los ataúdes que usan en los juegos. El diseño del encendedor es el de una pistola parecida a las que usan para terminar con los jugadores. Y justamente es un encendedor y no una pistola, un encendedor que produce fuego, como el horno que usan a la hora de deshacerse de los jugadores. La verdad, otro detallazo que hace de esta serie algo tan bueno. Ahora vamos con unos cuantos datos y detalles de la serie en general. No solo Squid Game hizo referencia a otras obras, sino que fue referenciada, porque en la serie King the Land, en la que Anupam Tripathi, el actor de Ali, aparece, se puede ver la ropa característica de su personaje. Si bien el personaje es pakistaní, el actor nació en la India. Anupam se encontraba estudiando actuación cuando fue elegido para la serie, y no solo habla coreano con fluidez, sino que vive en el país asiático desde hace años. Para que se den una idea del boom que fue ni bien se estrenó la serie, la cuenta de Instagram del actor pasó de tener 10.000 seguidores a más de 2,5 millones a días de haber debutado en Netflix, que cayó a 2 millones con el tiempo y volvió a recuperar los 500.000 seguidores perdidos con la llegada de la segunda temporada. La mayoría del elenco se benefició de este boom. Jung Ho-young consiguió más de 10 millones de seguidores después de abrir su cuenta de Instagram prácticamente de la noche a la mañana. Y aparte, fue nombrada embajadora mundial de Louis Vuitton. Y aprovechando que la nombro, la actriz se inspiró en la interpretación de Amy Adams en la película La Duda de 2008 para dar vida a su personaje. Cambiando de tema, los objetos que hay en cada área de juego, como la muñeca o los toboganes, son enormes con fines de hacer sentir pequeños a los jugadores. No solo es un viaje a la niñez de ellos, sino que los responsables los hace sentir pequeños en tamaño, totalmente indefensos ante los guardias. La primera vez que aparecen en ambas ediciones, estos se muestran sin armas para inspirar confianza y no asustar a los jugadores, pero después de luz verde, luz roja, ya se encuentran armados y con una actitud mucho más intimidante. Los ataúdes tienen la apariencia que tienen porque la diseñadora de producción Chae Kyung-sung consideró que era similar a las ofrendas que se les hace a un dios en diferentes culturas.
alturas. Es como si el ataúd, o mejor dicho lo que representa, fuese una especie de sacrificio u ofrenda para el líder y los VIPs. De igual manera, se considera que por la situación en la que viven y el infierno que es el día a día de cada jugador, la muerte de ellos sería una especie de regalo. Por ende, el diseño encaja perfecto viéndolo de este modo. Los monos se hicieron holgados a propósito con intenciones de ocultar el género de los trabajadores y generar una especie de ambiente de colonia. Justamente, las máscaras tienen el diseño que tienen porque fueron hechas con la intención de parecerse a la cara de una hormiga, reforzando aún más el ambiente de colonia. A medida que avanzan los juegos, el interior del laberinto se va oscureciendo. Es increíble cómo es que Gi-hun sobrevive a casi todos los juegos en el último segundo. Está bien el síndrome del protagonista, pero con esto se fueron de tema. In-ho sirve de contraste del protagonista, porque a lo largo de la serie se nos da a entender que Gi-hun se habría vuelto igual a él si habría cedido ante su ira. Más allá de sus significados y lo que representan en la serie, el particular tono de verde y el rosa que se usa en la estética del programa son tonalidades que se suelen usar en los colegios coreanos, ya sean útiles o en uniformes, reforzando la atmósfera infantil de los juegos. Hablando de colores, si así lo queremos interpretar, el celeste podría representar a las personas, el rosa un sistema y el amarillo el dinero. Cuando una persona persigue el dinero, se convierte en un jugador. Cuando una persona se relaciona tanto con el sistema, se vuelve parte de él. Y cuando alguien que se encarga de controlar el sistema busca dinero, obtiene sangre. Al mezclar el celeste con el amarillo, conseguimos el color del uniforme de los jugadores, pero tras mezclarlo con el rosa, conseguimos un azul parecido al traje del policía. El rosa y el amarillo juntos dan naranja, aunque dependiendo de la tonalidad podría asemejarse más al color de la sangre. Y cuando alguien es capaz de dominar a las personas, el sistema y el dinero, se vuelve oscuro, perdiendo todo el color como el frontman. Lo que están viendo en este momento es el logotipo del juego del calamar, aunque en varios idiomas diferentes. Y así suena luz roja, luz verde en otros idiomas. Rotes Licht, grünes Licht. Un, deux, tres, Stella! Attention, 1, 2, 3, soleil. Palmahanga coronda. Batatinha frita, 1, 2, 3. Cuando vemos al guardia sin máscara al final de la segunda temporada, resulta ser muy joven al igual que el que habíamos visto en la primera. Esto pareciera ser un guiño a los niños soldados, ya que por la posición a la que llegaron, uno se pregunta qué tan jóvenes eran cuando fueron reclutados. Con respecto a los billetes, los encargados del programa tuvieron que pedir permiso al Banco de Corea, quienes se encargaron de verificar y destruir cada billete posteriormente para evitar filtraciones. En la segunda parte de la serie, hubo más de 1 millón de billetes falsos, hasta el momento la mayor cantidad solicitada en una producción audiovisual. Hay muchos actores que les inventaron historias de fondo a sus personajes. El intérprete del jugador 62, el profesor de matemáticas de la primera temporada, cree que el personaje terminó endeudado debido a malas inversiones en criptomonedas. Y el intérprete del jugador 69 cree que él y su mujer tuvieron problemas serios matrimoniales y por ende se unieron más que nunca al jugar. En cuanto a los juegos, siente que su esposa le iba a ganar en las canicas, pero se terminó sacrificando buscando que su esposo viva. El actor de Lee Myung-gi dijo que si tuviera la oportunidad de formar una amistad con su personaje, no lo haría ni loco. Mientras que Jo Yuri cree que Myung-gi fue un buen novio en general en el pasado, a pesar de todo lo que había ocurrido entre ellos. El director reveló el pasado del reclutador. Se supone que el tipo se encontraba sin hogar antes de convertirse en un trabajador de la organización en los juegos. De ahí su odio hacia los sin techo, a quienes ve como basura, y por eso hace su truquito con ellos, para demostrar que son sus propias decisiones los que los llevan a donde están. Esas son palabras de Hwang Dong-hyuk. El líder se metió a jugar en parte por las palabras que había escuchado del anterior 001, fue divertido y lo disfruté. La actriz de Jang Geum-ja fue envejecida con maquillaje buscando que parezca más anciana de lo que realmente es. Se supone que su personaje nació antes de 1950, pero Kang Gae-jin llegó al mundo en 1963. El director niega que su personaje y su hijo se hayan inspirado en los jugadores 301 y 302 del juego del calamar El Desafío, porque los borradores de la temporada ya estaban escritos incluso antes del estreno de esto último. Supuestamente se basaron más en los jugadores con conexiones previas, como 69 y 70 en la primera temporada, que estaban casados.
Myung-gi recuerda a muchos a Sang-woo, ya que los dos jugadores están endeudados debido a inversiones, son inteligentes y están dispuestos a matar para salvarse a sí mismos o salvar a otros. A su vez, son diferentes porque mientras el amigo de Gi-hun comienza más sereno y su comportamiento se va tornando cada vez más cuestionable, en el caso de Myung-gi se podría decir que es al revés. Pese a que interpretan hermanos, el actor de In-ho es 21 años mayor que el intérprete de Jung-ho. Uno nació en 1970 y el otro en 1991. Si bien no es nada descabellado, es muy poco común una diferencia de edad tan grande entre hermanos en Corea, donde suelen llevarse de 2 a 4 años como mucho. Es curioso el comportamiento antagónico y de pequeño villano que tuvo el jugador 100, porque literalmente el 100 es 001 al revés. Y antes de seguir, los dejo con el rap de Thanos en algunos idiomas. 수많은 이들 속 차지한 내 바로 잡초들 사이 활짝 핀 내 beauty flower. Для тебя вселенной целой будет мало. Ты орхидея, мой beauty flower. No meio da multidão eu encontrei o amor. Crescendo entre as ervas daninhas, uma linda flor. You and me together, yeah, I feel the power. Found her hidden in the weeds, yeah, my beauty flower. Me la encontré con todo el power. Floreciendo entre la hierba, mi bella flower. Ich hab dich gefunden unter all den Menschen. Wie eine seltene Blume kennt deine Schönheit keine Grenzen. तुमसे प्यारे बेशुमार समझना मत मुझे कोई simple मानुस. 자서로 나간 야또 미츠케타. Si se preguntaban qué chances hay de que dos antiguos ganadores como el 001 y el 456 vuelvan a participar y que encima sean capaces de avanzar tantas rondas, que yo sé que no, aunque igual les cuento, la probabilidad es de 1 en 3 millones. Que sí, ya sé que el 001 tiene sus arreglos, pero bueno, e individualmente que un antiguo ganador vuelva y avance más de 3 rondas tiene una probabilidad de 1 entre 1800. En cuanto al creador, tal cual comenté a lo largo del video, es Hwang Dong-hyuk, y no solo se encargó de escribir todos los episodios, sino que dirigió cada uno de ellos, al menos los de la primera temporada. Si quieren ver más obras del tipo, Collectors, My Father y Miss Granny son otros de sus trabajos. Al principio casi que tenemos una película, al menos en ese formato fue como Dong-hyuk concibió su historia, más por el tiempo que tardó en realizarse y otros factores, terminó convirtiéndose en una serie. Y es que sí, el guión no fue algo que se le ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue escrito en 2009, no obstante el motivo por el que no llegaba a concretarse nada es porque ninguna empresa terminaba convencida por lo que había. Así que durante 10 años, el guión fue dando vueltas hasta que terminó en Netflix y el resto es historia. Nuevamente, tampoco fue algo sencillo, porque reversionar el guión de su película para transformarlo en el guión de una serie le tomó 6 meses. Sin embargo, fueron 6 meses en los que tan solo completó los 2 primeros episodios, así que se darán una idea del tiempo total de reescritura. En varias entrevistas, el director explicó que volcó mucho de él en Gi-hun y en Sang-woo. Por un lado, Dong-hyuk fue criado por una madre soltera llena de problemas económicos como su protagonista, pero al igual que Sang-woo, tuvo la posibilidad de ir a la Universidad Nacional de Seúl, siendo elogiado y admirado por todos sus allegados. El autor justamente percibe al par como gemelos fraternos, y a la hora de elegir su reparto, prestó mucha atención en la química entre los personajes buscando emular mejor la relación. Dong-hyuk explica que los gemelos fraternos son muy cercanos en la infancia, pero se ven diferentes a pesar de venir de la misma madre, y por lo general van por caminos diferentes en la vida. Lee Jung-jae fue elegido rápidamente por el director, y uno de los motivos por el que le dio un papel como el de Gi-hun supuestamente era para destruir su carismática imagen. Y es que no importa si Jung-jae interpreta a un héroe o un villano, siempre le da vida a personajes, por así decir, importantes. Así que un rol tan lamentable como el del protagonista en la primera temporada sorprendió a más de un coreano y a los fanáticos extranjeros que seguían la carrera del actor. Y de la música se encargó Jung Jae-il, quien además de haber puesto el ritmo en el juego del calamar, también lo hizo en Mickey 17 y en la ganadora del Oscar Parásitos. Si bien Dong-hyuk ya tenía todas sus bases asentadas desde hace años, en 2014 salió una película llamada The God's Wills que cuenta con una trama similar a la de Squid Game, lo que llevó a ciertas controversias después de su estreno, pero sabiendo que hay miles de obras parecidas terminó quedando en la nada. Justamente el autor dijo haberse basado en más de una cosa al escribir su historia. El manga Liar Game fue una de ellas, pero aparte el manga Kaiji fue una fuerte inspiración para la serie. Battle Royale es otra película parecida, y pese a que Dong-hyuk no dijo haberse basado en ella, algo habrá aportado, porque aparte de la temática, curiosamente, tanto la película como esta serie cuentan con el vals del Danubio Azul.
Antes del juego del calamar, el programa se iba a llamar Round 6, haciendo referencia a que hay 6 juegos. Aparte, era un nombre más internacional, por así decir. El juego del calamar resultaba confuso al escucharlo por primera vez, aunque con la popularidad que terminó teniendo, creo que el cambio de nombre fue totalmente positivo, ya que si bien Round 6 estaba bien, resulta más genérico. De todas maneras, en Brasil sí que se llama Ronda 6, probablemente porque en portugués calamar se dice lula, y como en el momento en el que se estrenaba la serie, la política del país estaba dividida por quienes apoyaban a Lula da Silva y quienes no lo querían, Netflix le dio un nombre diferente. En cuanto al dinerito, supuestamente costó unos 20.000 millones de wones producir la primera temporada, alrededor de 17 millones de dólares. Igualmente fue una ganga, porque Netflix ganó 900 millones de dólares en su momento, por lo que no me quiero imaginar cuál será la cifra actual. A pesar de semejante cantidad, Hwang Dong-hyuk no vio ni un centavo en regalías por el contrato que le habían hecho firmar, así que sin importar el éxito de su producto, el pobre poco beneficio sacó de ahí. Este es uno de los principales motivos por el que accedió a hacer una segunda y tercera temporada. Y es que si bien uno puede criticar la extensión de una historia, a mi parecer totalmente redonda, no se le puede reprochar nada al director, porque debe ser frustrante crear algo tan lucrativo para que los únicos que lucren con ello sean otros. Solo en publicidad, Netflix se llevó casi 1.000 millones de dólares, y a solo 4 semanas de haberse estrenado, la serie reunió a más de 140 millones de espectadores, superando el máximo anterior que había sido marcado por los Bridgerton. Uno de los problemas que hubo en su momento fue con los subtítulos, y es que la mayoría de idiomas, en lugar de traducirse del coreano, lo hacían del inglés, por lo que cada error que hubo en los subtítulos de dicho idioma terminó en todos y cada uno de los subtítulos de la plataforma. Muchos hablantes nativos de coreano, incluida la comediante Youngmi Mayer, salieron a criticar la mala traducción, que por suerte se fue arreglando con el tiempo. A una que le vino muy bien el estreno de Squid Game fue a la comedia escocesa Still Game, porque más de uno la descubrió mientras buscaba la serie coreana, que por la similitud del título provocó más de un clic accidental. Y no fueron los únicos, porque a pesar de que fue en menor medida, los creadores del videojuego Squad dijeron que se beneficiaron un poco por el mismo error. Por otro lado, Squid Game impactó negativamente la carrera de la youtuber Lydia Ellery, quien usaba el seudónimo Squid Gaming. Esto no solo la opacó en los motores de búsqueda, sino que directamente perdió oportunidades de negocio por las confusiones que podría provocar su nombre. En Rotten Tomatoes, los de la plataforma le dan una aprobación del 95%, mientras que el público la aprueba en un 84%. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto le darían del 1 al 10 a esta temporada? En noviembre de 2024, Dong-hyuk declaró que perdió varios dientes mientras filmaba la primera temporada, lo que nos deja ver lo estresante que puede ser su puesto pese a no parecerlo. Y en diciembre, si bien la segunda había sido criticada en sus primeras opiniones, la serie igualmente fue nominada a Mejor Drama Televisivo en la edición 82 de los Globos de Oro, incluso antes del estreno de la misma. En cuanto a colaboraciones, Duolingo y Netflix se unieron para hacer la campaña Aprende Coreano o de lo contrario, la cual enseña el idioma de una manera muy particular. La verdad, un gran movimiento por parte de las empresas. El Tottenham Hotspur, en diciembre de 2024, llenó su estadio de trabajadores vestidos con los uniformes de los guardias del juego del calamar. Aparte, se vio un dirigible gigante de la muñeca Yeonhee. El club argentino platense, apodado El Calamar, no iba a dejar pasar la oportunidad y también colaboró con la serie de varias maneras diferentes. Con la de cosas que se asoció, Call of Duty no podía faltar. Los jugadores de Black Ops 6 y Warzone 2.0 vivieron el evento que mezclaba las franquicias y se pueden conseguir skins temáticas de la serie. En enero de 2025, Hite Jinro lanzó ediciones limitadas de sus productos con diseños típicos del programa, como el de la muñeca, los soldados o el líder. Y McDonald's también se sumó. En Australia se podía comprar una galleta de azúcar pero con la M característica de la marca en lugar del paraguas o las otras formas. En Roblox no solo están recreados varios de los juegos vistos en la pantalla, sino que hay múltiples skins temáticas de la serie y mucho más. Si McDonald's está presente, entonces Burger King también.
En Brasil lanzaron unas papas con las figuras geométricas que caracterizan el programa y además se puede comprar el combo luz roja, luz verde que cuenta con salsa coreana agridulce. Igualmente no todo es colaboración, porque un logo tan simple puede traer problemas, y con quién más que con PlayStation. A Sony no le gustó nada que el juego del calamar se asocie tanto con el círculo, el triángulo y el cuadrado con la que ellos siempre se identificaron, pero al no haber nada legal ni derechos de por medio, la cosa solo quedó en una molestia. Por otra parte, un usuario de Discord había filtrado gran parte del futuro contenido de Netflix por allá en agosto de 2024, en el que se incluía bastante el juego del calamar. De momento no lograron dar con quién era, igualmente las autoridades siguen intentándolo, así que no hagan esto en casa. La segunda temporada alcanzó el primer puesto en Netflix en nada más y nada menos que en 93 países diferentes, convirtiéndose en el primero de sus programas en lograr tal hazaña. En Rotten, la calificación decayó fuertemente comparada a la primera temporada, ya que la segunda tiene un 83% de aprobación de los críticos y solo un 63% de parte de los fans. Poco tiempo tras el estreno, Park Sung-joon estuvo envuelto en una gran controversia porque subió a su Instagram la portada de un video para adultos que parodiaba el juego del calamar. A pesar de que la eliminó rápido, se viralizó y siendo como son los coreanos, se fue bastante cancelado. Uno de sus representantes dijo que el actor estaba recibiendo una cantidad tan vasta de mensajes en Instagram que mientras los revisaba, resubió la imagen mencionada accidentalmente, la cual supuestamente se la habían enviado por mensaje. Algo muy extraño. A nosotros por cómo somos nos da igual, pero el pobre coreano no la habrá pasado para nada bien. Choi Seung-hyun, el actor de Thanos, también es rapero, que a estas alturas ya lo sabrán todos, aunque nuevamente no puedo hacer un video de curiosidades del juego del calamar y no hablar de ello. Top, como es conocido, además estuvo involucrado con las drogas, lo que es muy curioso considerando las características que comparte el personaje con el actor. Seung-hyun estuvo fuera del ojo público por un buen tiempo porque en su país también se fue bastante cancelado y volvió con todo adquiriendo más popularidad que nunca gracias a su paso por la serie, en gran parte gracias a Lee Jung-jae, quien es un amigo cercano del rapero y que recomendó al equipo que le den una oportunidad. Por suerte no la desperdició y se ganó el respeto de todos, aunque sí, en Corea todavía no lo perdonaron al 100%. El actor no solo hizo un gran trabajo ante la cámara, sino también en el papel, porque fue él quien tuvo la idea de que sus uñas estén pintadas con los mismos colores que las piedras del infinito. Aparte, se encargó de escribir los pequeños raps que soltaba su personaje. Oh Yeong-soo, el actor de Oh-il-nam, recibió una condena de prisión suspendida de 8 meses por conducta sexual inapropiada en marzo de 2024. Oh Dal-soo, quien interpreta al capitán, fue acusado de haber llevado a cabo actos de acoso sexual y agresión sexual en las décadas de 1990 y los 2000. En un comunicado, los representantes del actor afirmaron que éste admitió su responsabilidad y dedicó un largo tiempo a la reflexión personal, mas la investigación policial concluyó sin cargos en su contra debido a que casi todos los posibles delitos habían prescrito. El actor del Jugador 100 también tuvo bastantes problemas legales y de ahí su ausencia en entrevistas y demás. Desde la primera temporada se teorizaba que el reclutamiento de los guardias se llevaba a cabo de la misma manera en la que se reclutaban a los jugadores, aunque la posición se decidía dependiendo del color que uno elija. Tal cual vimos, la cosa terminó siendo muy diferente, pero era una teoría cuanto menos interesante. Se creía que el que le dio la tarjeta a Noe-ul en la segunda temporada era el famoso actor Lee Min-ho por su voz. Sin embargo, pareciera que fue una confusión porque terminó quedando en la nada. Pese a que fue la única guardia mujer que conocimos, puede que haya habido otras. Hay que tener en cuenta que pocos soldados revelaron su rostro, y teniendo en cuenta el tamaño del busto en Asia y la ropa holgada que usan, más de una pudo haber pasado desapercibida. Ah, y cómo olvidarme de Leonardo DiCaprio, uno de los nombres que más sonaban para incluirse al elenco, evidentemente interpretando a uno de los VIPs. Esto se había desmentido desde el estreno de la segunda temporada, pero como muchos creían que los productores estaban tratando de despistarnos al negar su presencia, lo estuvieron esperando hasta el último episodio. Finalmente, Min-soo no tuvo nada que ver con los personajes Yeong-hee y Cheol-soo. Lo nombro porque los tres nombres aparecen en los textos infantiles coreanos, por lo que eran muchos los que esperaban que el personaje cumpla algún papel especial, y una gran decepción es que hayan mencionado que Hwan In-ho era intolerante a la lactosa y que Oh-il-nam haya mencionado que su hijo lo era, lo que hizo pensar a unos cuantos que existía una conexión entre el par.
Terminando, se ve una similitud entre las uñas de Top y el set de uñas que solía usar su compañero en la banda Big Bang, G-Dragon. En las imágenes promocionales de Netflix se veía a Gi-hun con la X en el pecho en el primer juego. No obstante, la primera votación tiene lugar después de luz verde, luz roja. Si se preguntan por qué de la nada casi todo el elenco es Rambo y puede usar armas de un momento para el otro, en realidad tiene sentido, ya que en Corea del Sur el servicio militar es obligatorio y por ende la mayoría tiene conocimiento en armas. Curiosamente, Netflix agregó la opción de audio espacial para la que seguramente sea una de sus series más populares, así que si quieren chequearlo, tienen la opción de probar cómo es. Lo que están viendo en pantalla son las conversiones de los 45.600 millones de wones pasados a monedas latinoamericanas, remediando mi error del video anterior, donde me olvidé 3 ceros en todas las conversiones. Esto igualmente es un aproximado. El protagonista en sus datos indica que mide 5'11", es decir, 1,80 m, casi lo mismo que su actor. Datazo, lo sé. In-ho recuerda muchos a Darth Vader. Los dos comenzaron siendo figuras heroicas antes de corromperse. Mientras que el de Star Wars era un Jedi, este era un policía. Aparte, los dos fracasan en salvar a sus respectivas esposas, tienen mentores ancianos y se visten con trajes y máscaras negras. Además, muchos consideran que el intento de reclutar a su hermano antes de dispararle es un reflejo del soy tu padre del villano galáctico. Los monos rosas que usan los soldados en parte se definieron de dicho color en lugar de usar el rojo por el parecido que tienen con los de La Casa de Papel, que encima también usan máscaras y pertenecen a una serie de Netflix. Gi-hun tardó 3 años en cumplir su objetivo, lo que significa que en 2021 y 2022 más de 900 personas murieron en los juegos. Lee Jung-jae cobró $2.2 millones por su paso en la primera temporada, pero se cree que en el contrato para llevar a cabo las otras se estableció que ganaría $1 millón por episodio, superando la cifra anterior que era de casi $245.000 por cada capítulo, que si bien sigue siendo muchísimo dinero, queda chico al compararlo con su nuevo sueldo. El actor dijo que su personaje está irreconocible en la segunda parte de la serie y que Gi-hun pasó por una profunda transformación a raíz de lo ocurrido en la primera temporada, lo que se pudo ver claramente. Pese a que uno ya casi se acostumbró a ver al nuevo Gi-hun, volver a ver la temporada que comenzó todo es impactante por lo diferente que resulta el personaje. Originalmente, todo se había planeado para que la serie finalice en la segunda temporada, pero se terminó dividiendo en dos porque terminaron con más episodios de los que esperaban, al menos eso dicen, pero seguro fue buscando sacarle más jugo. En Netflix está disponible el detrás de cámara por si se quedaron con ganas de más, y por acá tienen un tour del set de la mano del buen Wi Ha-jun, lo pueden buscar en YouTube. Hablando de jugo, la segunda temporada tuvo 68 millones de vistas en los primeros 3 días, rompiendo récords por doquier y superando a la primera temporada de Merlina que había obtenido 50 millones. La intérprete de la madre de los hermanos Hwang falleció, así que en paz descanse. Durante la primera semana, la temporada 2 sumó 480 millones de horas de reproducción, una locura de número. Con fines de evitar la filtración del guión, el reparto lo recibía en tablets totalmente privadas de las cuales tenían que aprender cada línea. No viene al caso, pero el 9 de febrero de 2025, la temporada ganó el premio a la mejor serie de idiomas extranjeros en la edición 30 de los Critics' Choice Awards. A pesar de la relevancia y el amor que recibió Sae-byok, Sang-woo, In-ho y Gi-hun son los únicos personajes que aparecen en los 9 episodios de la primera temporada. No solo tuvimos K-popers y raperos en la serie, porque el actor del policía grabó la canción Maybe It's Too Late de la banda sonora de la serie Caos Matrimonial, y el responsable de su hermano Lee Byung-hun también publicó álbumes y sencillos en años posteriores. El director se aseguró un contrato con Netflix que le permitía lanzar películas en la plataforma a la hora de establecer las condiciones de realizar la segunda y tercera temporada, una gran estrategia porque busca evitar ser reconocido tan solo por el juego del calamar, así que vamos a ver qué se viene. Según él, y creo que según la mayoría, Sang-woo era el personaje con mayor potencial para ganar la edición 33 de los Juegos del Calamar. Habría sido interesante ver cómo le hubiese ido si habría competido en la misma edición en la que ganó In-ho. ¿Ustedes cuál de los dos creen que habría resultado ganador? Y ahora voy con un par de datos que me quedaron sueltos. El sábado 28 de junio, un día después del estreno del final,
Seúl se convirtió en una fiesta gracias a un enorme desfile temático de la serie, con miembros del elenco, muchos disfraces y, como no, una gigante Young-hee. In-ho es el único personaje con 2 episodios nombrados en su honor, porque tenemos Frontman y 001. Su actor y el de Lee Myung-gi ya habían trabajado juntos anteriormente en la película Emergencia en el Aire de 2021. Curiosamente, en el largometraje hay un personaje llamado In-ho. El número 333 es el único número que sobrevive a las temporadas 1 y 2, debido a que Myung-gi llega hasta la tercera y el primer 333 que conocimos fue de los pocos que no volvió a los juegos. Thanos se llamaba Subong, que de tanto nombrarlo por su apodo, muchos nos quedamos dudando de su verdadero nombre. Y si bien no son principales ni importantes, se podría decir que acabó con 8 personajes directamente. Menos mal que el 333 le puso un freno o quién sabe qué podría haber pasado. Una gran duda que nos quedó a la mayoría es quién carajos era la voz femenina que anunciaba los juegos y las muertes. Seguramente eran grabaciones preestablecidas porque jamás vimos un indicio de ella a lo largo de la serie. Y también los riñones. No solo el oficial de colores invertidos necesitaba uno, sino que In-ho le donó uno a su hermano y encima Gi-hun firma para pagar con el suyo en caso de no poder saldar sus deudas en la primera temporada. Lamentablemente nos vamos a tener que quedar con las ganas de saber más. Algo muy triste es que la madre de Sang-woo nunca se va a enterar de la muerte de su hijo, porque el único que le podía contar lo que pasó ya no está. Antes de que me olvide, el actor del líder tiene una canción con Psy. Sí, el de Oppan Gangnam Style. Fortnite, que a este punto ya colaboró con todo, no se iba a perder el tren y el mismo día en el que se estrenó la tercera temporada, lanzó un pack de skins temáticas. La marca Puma también colaboró con la franquicia con unas zapatillas inspiradas en los diseños de la serie que, más allá del juego del calamar, están muy buenas. Y otro que hizo lo mismo fue Crocs, aunque estas ya creo que no me gustan mucho. Igualmente, para gusto los colores. En Rotten, la tercera de momento tiene una aprobación de 80% por parte de la plataforma, mientras que los fanáticos la prueban en un 50%. Ganbu, el sexto de la primera, tiene una sólida puntuación de 9,2 sobre 10, convirtiéndose en el mejor episodio de la serie. Por el contrario, el final de la tercera temporada es el peor calificado con un 6,9. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están bien rankeados? Yo concuerdo con Ganbu, aunque el último episodio realmente me gustó. Finalmente, en IMDb la serie en general ostenta un 8 sobre 10 basado en más de 600.000 opiniones diferentes. Juan dijo que en la segunda parte de la serie, en lugar de los problemas económicos, su enfoque principal fue cómo las personas preservan su humanidad en un ámbito tan oscuro, algo que obviamente se toca en la primera temporada, pero en menor medida. Con la segunda y la tercera, el creador quería mostrar lo más bajo de los seres humanos y haya gustado o no, lo consiguió. El rodaje no fue corto, porque comenzó en julio de 2023 y finalizó en junio de 2024. Chae Kyung-sung, la diseñadora principal encargada de darle color al set, dijo que fue uno de sus proyectos más desafiantes, dado que no tan solo tenía que crear un ambiente infantil y animado, sino uno que también transmita una sensación de miedo y amenaza. Encima, a pesar de que tampoco estaban a 300 metros de altura, se tenía que encargar de que todo sea seguro para los actores, así que su trabajo también es de aplaudir. Y Hwang Dong-hyuk dijo que si alguna vez quisiera volver a este universo, contaría con diferentes personajes y con distintos arcos argumentales. Una de las ideas que tiene es una serie derivada centrada en los guardias, así que si están tristes por el final, no pierdan las esperanzas porque tenemos más chances de que llegue más a que todo termine. Byung-hun estuvo con Jimmy Fallon y cuando le preguntaron si se venía algún spin-off en el que esté relacionado, no aclaró nada, mas dio a entender que sí, así que quizás sea sin Hwang Dong-hyuk. Igualmente las producciones coreanas no están descartadas. Hablando de lo que se viene, David Fincher ya está trabajando en la próxima serie del universo en su puesto de director, y al parecer Dennis Kelly se va a encargar de escribir el guión. Con esta, doy por finalizadas las 456 curiosidades, que ya sé que me pasé, pero no me pueden negar que unos datos extras nunca vienen mal. Antes de irme, quiero aprovechar y agradecerles que ya somos 50.000. Hace poco más de un año que empecé con los datos y el apoyo es más del que me esperaba. Así que de corazón, gracias a todos y cada uno de ustedes. De todas maneras, este no fue el video especial, porque la próxima vez que nos veamos va a ser con 1000 curiosidades de una de las mejores series de todos los tiempos. No digo nada más que eso. El juego del calamar fue una bomba y su paso no va a ser olvidado. Encima, este universo recién arranca, así que no te olvides de seguirme para más datos de todo lo que se viene.
La temporada 3 es muy reciente y seguro me faltaron muchos datos, así que seguramente también se venga un 200 curiosidades exclusivo del final. Habiendo dicho esto, si llegaste hasta acá, comenta algo sobre el primo de Sang-woo, como qué grande el primo de Sang-woo, el mejor personaje fue el primo de Sang-woo o algo así. Así despistamos a los que no terminaron el video. Y obviamente, muchísimas gracias por quedarte hasta esta parte. También me puedes decir sobre qué serie o película te gustaría ver contenido. Y bueno, ahora sí, espero que hayas disfrutado de las curiosidades y te veo en la próxima con muchas más.